Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 6. Capítulo 06. Muy bien, ahí está, me levanté y me sacudí la ropa, admirando mi obra con ojos curiosos. Se ve bastante bien. Lo mejor que se podía conseguir con la tiza más barata que encontré en la primera tienda que topé quedó plasmado en el suelo frente a mí. No era muy bonito. Mi experiencia con las bellas artes, que todos admiraban sin razón aparente, se limitaba a garabatos y monigotes dibujados en cuadernos para pasar el rato durante las aburridas clases. Me costó varios intentos, pero logré dibujarlo según las instrucciones, con la suficiente precisión como para no encontrar ninguna diferencia real entre lo que estaba en el suelo y en el papel que tenía en las manos. Reprimiendo mi emoción, volví a mirar el estacionamiento vacío para asegurarme de que realmente estaba en un punto ciego. Por suerte, la tecnología de vigilancia era mucho más deficiente en 2004 que a la que estaba acostumbrado, así que no fue difícil encontrar una. Entonces, junté las manos y saqué a los perros divinos por si acaso. Los dos saltaron de mi sombra y me miraron con curiosidad. Manténganse atentos a la gente. El blanco gruñó antes de retirarse a las sombras. Eso debería ser suficiente. Estaba en la azotea de un estacionamiento, rodeado de sedanes y furgonetas vacías, bajo un cielo nocturno estrellado. Un viento frío comenzó a alborotar mi cabello mientras cerraba los ojos. Para el ritual de invocación, tuve que infundirle maná. Cuanto más maná usara, mejor sería el resultado, o al menos eso suponía. Invocar a los perros divinos ya me había dado una idea de cómo funcionaba el proceso. Cada vez que los invocaba, sentía que una parte abstracta de mí se desvanecía para facilitar su llegada. Con suerte, imitando eso y dirigiéndolo al círculo de invocación que tengo delante será suficiente. Muy bien, manos a la obra. Respira hondo. Inhalé profundamente, apartando cada pensamiento inútil de mi cabeza para concentrarme en ese pozo profundo de poder que cambiaba y se elevaba con cada llamado. Eso era, maná. ¿Se suponía que usar maná era tan fácil? ¿Dónde estaban mis circuitos mágicos? Con solo percibirlo, sentí cómo el poder recorría mis dedos. Cuando intenté expulsarlo, sentí que mi carne se quemaba, como si alguien me hubiera quemado con una barra de hierro al rojo vivo. Gruñendo y siseando, seguía negándome a abrir los ojos. El malestar era inmenso, pero no del todo insoportable. No me gustaba nada el dolor y lo evitaba si podía, pero a veces, si querías tener una buena vida, tenías que aguantar y soportarlo. El maná comenzó a recorrer mi cuerpo, siguiendo el rastro del dolor. Fue entonces cuando, finalmente, sentí que estaba bien dejarlo ir. Cuando abrí los ojos, nada había cambiado. Incapaz de contenerme, me remangué rápidamente para ver qué era lo que me causaba malestar. Las marcas de Sukuna. Eso fue lo primero que me vino a la mente. Sin embargo, seguía siendo yo mismo. Espera, no, mi antepasado era propenso a hacer cosas absurdamente infantiles solo porque pensaba que serían geniales. Esto era definitivamente el tipo de cosa que haría ese hombre. Entonces, ¿era este el llamado Cresta? ¿El patógeno completo? Sentí el vasto maná vibrando a través de ellos, y la energía desconocida que se canalizaba desde el aire que me rodeaba para unirse al flujo. Mi cuerpo rechazaba ese flujo, y una especie de asco me subió por la garganta. Estaba sucio. Lo que había en el aire estaba sucio. Dándome unas palmadas en las mejillas, aparté todos esos pensamientos una vez más. Tenía algo que hacer. Agachándome, coloqué la mano en la base del círculo para intentar acercarme y comencé a expulsar tanta energía vital como me fue posible. No pasó nada. ¿Por qué no pasaba nada? ¿Qué se me pudo haber escapado? El cántico. Se suponía que iba a haber un cántico. Mi rostro se ensombreció al instante. No recordaba para nada aquel conjuro tan complicado. Para empezar, yo tampoco era un mago. Era la primera vez que usaba maná, e incluso así, solo lo hacía porque mi incredulidad se había disipado hacía rato después de que Mahoraga casi me matara al despertar. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si lo que estaba usando podía llamarse maná. Shirou tenía a Rin para que le explicara lo básico, yo no tenía a nadie. Suspirando, recurrí a introducir aún más maná en el círculo. Vamos, a trabajar ya. Algo hizo clic. No sabía qué era, pero hizo clic. Sentí mi maná recorrer las venas del ritual trazado en el suelo justo cuando se iluminó con un azul intenso. La luz se volvió cegadora al instante, y sin darme cuenta, me cubrí los ojos. Sinceramente, esperaba invocar algún tipo de monstruosidad, o
Al menos a una mujer hermosa como Artoria o Rider. Al fin y al cabo, era un hombre. Por eso, la sirvienta invocada terminó sorprendiéndome de una manera completamente diferente. Un anciano. En verdad, el sirviente que tenía delante era un anciano común y corriente. Su rostro era tosco e intimidante, surcado por la edad pero aún refinado, y su cabello peinado hacia atrás se había teñido de un elegante gris con el paso del tiempo. No podía ver sus ojos debido a los cristales tintados que los enmarcaban, pero su mirada me provocó un escalofrío. Aunque parecía un hombre común y corriente, no pude evitar admirar su buen gusto al vestir. Un Changsan granate, si no me falla la memoria, esa túnica larga que se veía a menudo en los medios orientales, sobre todo en los chinos. La abertura a la altura de las piernas dejaba ver unos pantalones oscuros y holgados, y unas pantuflas de esas que todo hombre con madre teme. Caca. En lugar de enfadarse, el anciano se rió a carcajadas de mis palabras. Cuando terminó, una leve sonrisa asomó en las comisuras de sus labios secos. ¿Un anciano, eh? Supongo que tienes razón. Muy bien, Li Shuen. Puede que sea un anciano con solo mis puños, pero te daré problemas durante un tiempo. Este comportamiento era sospechoso. Hablaba como un gran maestro solitario de una novela de artes marciales, solo que con mucha más tolerancia hacia la falta de respeto. Estás poniendo cara de preocupación. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que no pueda protegerte? Aunque parecía un vecino anciano y amable, todo mi ser sabía que esa persona no era una persona en absoluto, aunque no podía percibir ningún peligro en él. No quiero faltar al respeto, pero no me sentiría bien haciendo que una persona mayor luchara por mí. Finalmente había alcanzado mi libertad, no iba a guardarme mis pensamientos. La verdad es que, en el momento en que salieron de mi boca, me di cuenta de la absoluta estupidez que contenían. Hizo una mueca de sorpresa, con las manos aún a la espalda. Lo admito, no esperaba tal sentimiento de un mago. Su mirada se posó en el lobo negro que permanecía de pie, protegiéndome, frente a mí. Pero es una bendición. Si dudas de mi fuerza, solo necesito demostrártela en combate. Sonrió levemente. Ahora, maestro, te haré una pregunta. ¿Cuál es tu deseo para el grial? En ese momento, me di cuenta de que no tenía respuesta para darle, no solo porque sabía perfectamente que el santo grial estaba corrompido y era incapaz de conceder deseos, sino porque realmente no podía pensar en un deseo. ¿Dinero? ¿Poder? ¿Mujeres? ¿Era eso? Resultó que, aún no sabía lo que quería. Ya veo. Está bien. Li Shuen se aclaró la garganta para sacarme de mis pensamientos. Estar aún en la búsqueda de uno mismo es parte esencial de la juventud. Ahora que he respondido a tu llamado, te acompañaré en ese camino. ¿Qué? No pongas esa cara. Disfrutaré del honor que me has concedido. Acababa de adquirir al viejo mentor Isekai que velaba por el viaje del protagonista. ¿Crees que? ¿Crees que podría llamarte viejo Lee? Cacaca. Volvió a reír, muy bien. Entonces, el anciano miró a su alrededor. Veo que este no es el escenario para la guerra del Santo Grial. ¿Viajaremos en tren? ¿Cómo sabes de trenes? El Grial nos da lo que considera necesario para acostumbrarnos a la era en la que somos convocados. No les pediré explicaciones. No sería problemático, comenté distraídamente mientras los perros divinos se retiraban a mis sombras. Lee observó el proceso con cierto interés. Muy bien entonces. Un anciano, mi sirviente era un anciano. Bueno, esto no estaba tan mal. Alguien como él seguramente tenía sabiduría que podía aprovechar. Ah, cierto, olvidé preguntarle a tu clase. Asesino. ¿No se suponía que esa era la clase más débil en términos de capacidad de combate? Bueno, tenía tiempo. Las 10 sombras, si las domaba, seguramente le darían la ventaja necesaria junto con él. Con eso en mente, me dirigí a Fuyuki, a una guerra entre grandes héroes legendarios. Podría decir que al menos no me preocupaba por mí mismo, pero la regla de no atacar a los maestros nunca se respetó en el anime. Sí, tenía algunas dudas, pero preferí guardármelas para mí para no tener que retractarme después. Después de todo, mi sirviente no parecía el tipo de persona que alardeaba sin motivo. Sin embargo, su sola presencia me transmitía paz y me hacía pensar que, de alguna manera, todo saldría bien. Capítulo 7. Capítulo 07. Al llegar a la estación de tren, consideré la posibilidad de usar las 10 sombras para abordar un tren con destino a mi ciudad, pero resultó ser totalmente innecesario.
No necesitaba identificación para comprar un billete, solo el dinero que le había extorsionado al aspirante a delincuente la noche anterior. Como así funcionaba el sistema y ya había decidido no engañarlo, incluso conseguí un billete para Li Shuen. El habitáculo climatizado del tren fue un alivio bienvenido ante el frío invernal que se colaba hasta en mi ropa tan temprano por la mañana, e incluso logramos evitar la hora punta, así que solo había unas pocas personas a bordo. Una mujer con niños estaba sentada al otro lado del pasillo, pero la mentalidad general del país de no molestar a los demás hizo que ni siquiera ellos resultaran molestos. Bueno, no era tan molesto, al fin y al cabo eran niños. No podía reprocharles su curiosidad, sobre todo cuando yo mismo la compartía. Un escalofrío me recorrió la espalda al recordar al niño descarriado con el que me había topado de camino. Era aterrador, absolutamente aterrador, por una razón que ni siquiera podía comprender. Una extraña niña de pelo negro le había estado hablando, así que, por suerte, no se percató de mi presencia. Podría haber adoptado una forma espiritual. No había necesidad de gastar el dinero, maestro, dijo Lee con calma, sentado con toda la dignidad de un anciano. Incluso leía un ejemplar del periódico local. Al parecer, los arrozales de afuera no le resultaban muy interesantes. Y estoy seguro de que esto también supone un gasto para sus reservas. Forma espiritual, sí, ya recuerdo. Una forma incorpórea donde los sirvientes solo necesitaban una mínima cantidad de maná para subsistir. Dado que el desarrollo de sus habilidades dependía por completo de un suministro adecuado de maná, su preocupación no era infundada. Lo miré de reojo y le dije: «¿Lo sientes, verdad?» Había una línea que nos separaba. Nuestras existencias estaban conectadas de tal manera que la mía lo sostenía. Esa es una cantidad impresionante de ki. Y está contaminada, sucia. Oh, no quiero ofenderte. La carga que me imponía, el maná que él tomaba, era insignificante. Continúa. Escuché con interés. No estás en paz. Tu ki tampoco está en paz. Pero su agitación se siente odiosa, a diferencia de la tuya. Eso me sonaba menos a maná y más a energía maldita. Suspiré. La respuesta debería estar en el diario de mi antepasado, pero no tengo ni idea de cómo encontrarla. Por lo que yo sabía, esos manuscritos que me había pedido que encontrara ya serían polvo. Si él provenía de una época en la que dioses y bestias caminaban sobre el planeta, entonces incluso yo podía suponer que eso probablemente había ocurrido hacía miles de años, como mínimo. Además, no había garantía de que no estuviera repleto de sus estúpidas ideas descabelladas. Mi comentario casual desconcertó al anciano por alguna razón. Me miró extrañado. Entonces, acepte mis disculpas, maestro. Estaba seguro de que era algo que usted mismo se había hecho. Las inclinaciones de los magos son conocidas. Si, en cambio, se trata de algo que le hicieron sus predecesores, entonces simplemente siento que mi aversión se renueva. Asentí brevemente y volví a guardar silencio. Solo pasó un instante antes de que me diera cuenta de que Lee estaba destinado a ser mi compañero en esta guerra. Iba a luchar por mí, posiblemente morir en el intento, para que yo pudiera pedir un deseo que ni siquiera sabía qué hacer con él. Soy en Zenin, comencé, sin saber muy bien qué decir. Todavía estoy un poco confundido con todo esto de la guerra y, por ahora, simplemente me dejo llevar. Pareces un tipo genial. Perdona si no estoy del todo lúcido. Una cálida sonrisa asomó en sus labios. Me llamo Shuen. Un hombre que dedicó su vida al puño y a la lanza. He enseñado a muchos alumnos extraordinarios. Ahora que lo mencionas, ¿te gustaría aprender? Fue una oferta interesante. Recordaba haber visto Uzki boxeo, y pensar que me gustaría aprender algún arte marcial, pero nunca tuve tiempo para hacerlo. Sí, sonaba bien. Sin embargo, no sonaba realista. No creo que tengamos tiempo. Caca. Ya no tengo la pasión de mi juventud, pero aún puedo darte algunos consejos. Quizás te traigan paz interior. Él lo sabía. Aunque eso no fue ninguna sorpresa. Me estaba lanzando a la acción, hablando y hablando, porque en el momento en que me detuve, dos identidades comenzaron a chocar incesantemente entre sí, dejándome incapaz de decidir quién era yo. ¿Acaso el Bajiquán sigue existiendo hoy en día? No han pasado ni 100 años. Hablé antes de pensar. ¿Qué? Se suponía que los sirvientes provenían de diferentes épocas, de la era de la leyenda. Él acababa de decir, ¿así que quieres saberlo?
Muy bien, escucha, amo, pues no veo sentido en ocultarlo, me dijo que era de China, nacido a finales del siglo XIX en los últimos estertores de la dinastía Qing. Ingenuamente, terminé preguntándole qué era la dinastía Qing, y eso me llevó a otra lección de historia sobre la última dinastía imperial. Sin siquiera proponérmelo, me quedé dormido. Joder, qué buena está. ¿Por qué Amaterasu-sama es solo una neetermitaña? Quiero a mamá. Mamá lechera. Ese tipo tiene 6 o 7 hijos por 67, 67, 67, 67, 67, 67. Dios, cuánto odiaba a mi antepasado. Lo primero que hice al despertarme sobresaltado fue intentar saltar del tren en marcha por la ventana. Pero me di de bruces contra el cristal. Retrocedí, haciendo una mueca de dolor, y me encontré con Li Xuan, con la mano metida en un paquete de cacahuetes salados. Ah, y también tenía una caja de zumo de manzana medio vacía en el pino. ¿Qué es? No importa, lo siento por haberme quedado dormida. Me limpié la baba de la boca y me pasé las manos por el pelo. Él solo tarareó. Está bien. Yo también me quedaba dormido a menudo durante las clases. También te compré algunos. El anciano metió la mano en su túnica y sacó un surtido de patatas fritas, una lata de té verde e incluso barritas proteicas de marcas desconocidas. ¿Dinero? Había un pasajero ruidoso. Oh, no echará de menos el dinero, ni siquiera se dio cuenta. Tomé la lata y tiré de la anilla. Eso es, un poco inesperado. No te imaginaba como ese tipo de persona. Caca. Solo tiene que culpar a su falta de atención. Estoy bastante segura de que también puede culpar a quien le robó. Me reí entre dientes. Xuan se ajustó las gafas. Palabras duras para una broma inofensiva. Pero, al menos, has sonreído. No hice ningún esfuerzo por ocultar mi confusión ante lo que había señalado, incluso llegué a ladear la cabeza. A pesar de su habilidad para captar las indirectas más sutiles, Li Xuan no explicó sus palabras. Simplemente soltó una risita y volvió a comer sus cacahuetes. No pude evitar admirar su naturalidad en un mundo sin propósito. Antes de que pudiera insistir, el altavoz comenzó un anuncio. Pronto llegaremos a la estación de Kokura. Pronto llegaremos a... Giré la cabeza hacia la ventana. Afuera, la ciudad se desplegaba ante mis ojos mientras dormía. Altos edificios comerciales se alzaban a nuestro alrededor, con pequeños negocios junto a las vías del tren. Vi letreros de supermercados, restaurantes e incluso hoteles, entre muchas otras cosas. Abajo, las calles estaban llenas de gente que seguía con su rutina diaria y jóvenes que holgazaneaban. El ruido era bastante molesto entonces, pero no hizo más que aumentar a medida que nos adentrábamos en la estación. Por desgracia, tuvimos que tomar otro tren a Oita, ya que no encontré una ruta directa desde Tokio. Xuan parecía querer explorar un poco más Kitakyushu, pero me siguió en silencio mientras yo prácticamente huía de la multitud para subir a otro tren que salía cada hora, uno mucho más lleno. Nos bajamos en otra estación a media hora de la capital, ya que no había ningún tren que conectara con la ciudad costera de Fuyuki. ¿Hay algún problema? Xuan me sorprendió mirando el mapa de la prefectura con expresión de desconcierto, con las manos a la espalda. Bueno, estoy intentando averiguar cómo llegar a Fuyuki desde aquí. Esta vez, la estación de tren era inesperadamente rural, con solo un pequeño pueblo a lo lejos. Las montañas salpicaban el horizonte, más allá de los arrozales y algunos caminos. Caminar es bueno para ti. Sí, pero prefiero no caminar casi 100 kilómetros. Por supuesto, la mejor opción siempre había sido un vuelo directo desde Tokio. Puedo intentar domar a Nue, me di cuenta al instante de que un espacio tan abierto no era el ideal para enfrentarme a un Shikigami diseñado para la velocidad, el vuelo y las tácticas de ataque y retirada con alas cargadas de relámpagos. El mayor problema era que los perros divinos eran mucho más grandes de lo que recordaba, casi tan altos como mis hombros, era imposible saber el tamaño que podría tener el Nue. Li Xuan tosió en su mano. Si tu orgullo te lo permite, puedo llevarte. Confiaba un poco en Assassin, pero preferiría tener algunos Shikigami antes de ir a Fuyuki. No me parecía bien depender tanto de otro para mi seguridad. Y, sin embargo, no había forma de saber si la guerra del Santo Grial ya había comenzado. No importa. Tendrán que esperar. Saqué el teléfono del bolsillo y lo abrí para ver la fecha. 5 de enero. Oye, ¿puedes sentir si los demás sirvientes han sido convocados? Pregunté con esperanza, aunque no recordaba que ningún sirviente tuviera esa capacidad. Xuan negó con la cabeza. Tal vez si fuera un sirviente caster.
Sin embargo, tal como están las cosas, este Li Shuen no tiene esa habilidad. En fin, por lo que sé, la costumbre es esperar a que todos los maestros se hayan reunido, así que no tienes que darle vueltas al asunto. Preferiría no tener que recurrir a invocar a Mahoraga otra vez. Frunciendo los labios, me rasqué la nuca. Veré si alguien nos puede alojar aquí durante una semana. Con suerte, eso bastaría para domesticar al menos a algunos Shikigami. Idealmente, me hubiera gustado tener más tiempo para esto, pero tenía que arreglármelas. Esa era una lección que mis dos vidas me habían inculcado a la perfección. Capítulo 8. Capítulo 08. Este lugar está definitivamente maldito. Me humedecí los labios secos, contemplando la vieja y destartalada choza que se mantenía en pie gracias a las esperanzas y las oraciones. El techo de paja parecía que se lo llevaría un fuerte viento, y las paredes de madera estaban claramente infestadas de insectos. Además, el muro exterior apenas me llegaba al pecho, y cualquiera podía atravesarlo fácilmente en lugar de entrar por la verja de hierro oxidada o las puertas shoji del interior. Sí, efectivamente, son nuestras esperanzas y oraciones. Supongo que sí, comentó Shuen con calma. El letrero junto a la puerta comenzó a balancearse de forma extraña. Pero nada que un buen puñetazo no pueda solucionar. El letrero se quedó completamente congelado, en ángulo. Me toqué la cartera y pensé. Pero me salió barata. Gastar con moderación está bien, pero hay momentos en que conviene darse un capricho. Arregló el cartel con la mano antes de girar la cabeza para mirarme. Creo que este es uno de esos momentos. Por un momento, consideré seriamente volver con la anciana gorda y demasiado entusiasta que me había traído hasta aquí, pero, hablar con ella ya había sido bastante pesado. No me interesaba repetir la experiencia, y además, yo era quien necesitaba un lugar donde vivir temporalmente. Era una tontería quejarme cuando el alquiler ya era casi nulo, incluso estando en las afueras de un pueblo ya de por sí rural. Probablemente piensa que lo arreglaré. La gente siempre estaba tramando algo. Deberías creer más en la bondad de los demás, maestro, dijo Shuen, tirando de la oxidada verja del recinto. Esta cedió con un crujido estridente que me hizo estremecer. Una persona tan joven no debería desconfiar tanto de sus semejantes. Seguramente se alegra de que alguien vaya de vivir aquí. Solo por 10 días, no más. Todavía no estaba preparado para renunciar a las comodidades de la vida moderna, como inodoros que funcionan y calefacción central. Sin embargo, me guardé esos pensamientos para mí. Li Shuen era sin duda un maestro de cultivo, y estaría encantado de que viviera en la naturaleza para conectar con ella o algo parecido. No, me negué a cavar esa tumba en particular. Respiré hondo y sentí el viento frío acariciar mi rostro. A lo lejos se divisaban montañas, más allá de extensos campos de arroz. Hace más frío aquí. Esas cosas no le importan mucho a un sirviente, pero sí. Miró fijamente a lo lejos, la costa es la causa. No pude evitar sorprenderme. ¿Puedes ver tan lejos? Caca. No, solo eché un vistazo al mismo mapa que estabas estudiando. Se rió entre dientes con diversión. La vergüenza me hizo arder las mejillas. Bueno, si estamos cerca del mar, entonces tengo una idea. Miré la hora. Todavía faltaba un rato para la puesta de sol. Llévame al mar. Preferiblemente sin gente alrededor. Shuen asintió levemente y comenzó a caminar. Yo lo seguí. La caminata fue más larga de lo que esperaba y, al final, sudé bastante al recorrer colinas y prados que parecían intactos. Incluso vi un conejo observándome entre la hierba alta y fui acosado por un par de cuervos que luego fueron ahuyentados por los perros divinos. Shuen no estaba cansado en absoluto, aunque, sinceramente, nunca esperé que lo estuviera. Se suponía que los espíritus heroicos eran algo inalcanzable para cualquier humano, personas que habían dejado huella en la historia y en la humanidad en su conjunto. Eso sí, se rió un buen rato a mi costa, sobre todo cuando me tropecé. Incluso me salvó una vez agarrándome por el cuello para evitar que cayera en una zanja. Cuando llegamos a nuestro destino, el sol estaba a punto de ponerse, y proyecté una sombra increíble sobre el agua tranquila al pararme sobre ella para hacer la pose obligatoria de Eren Yeager. Bueno, solo llegué a la mitad. No, hace demasiado frío. Casi parece invierno, maestro? Shuen se rió mientras yo salía corriendo del agua. No creo que me guste esta nueva faceta tuya. Me dicen que soy un gusto adquirido. Suspiré, sonriendo brevemente ante sus palabras antes de negar con la cabeza. Cierto, no vine aquí solo para hacer turismo. La verdad es que, al girarme hacia el inmenso mar, me quedé maravillada una vez más.
Nunca antes había visto el mar así. La bahía de Tokio siempre estuvo tan cerca, pero nunca había podido visitarla porque a mi padre no le gustaba que estuviera al aire libre. En otra vida, estaba demasiado absorta en mi rutina como para siquiera pensar en tomarme un respiro, en intentar hacer algo para mí. ¿Qué sentido tenía todo esto? En realidad, nada cambiaba. La vida seguía su curso, ya fuera triste o alegre. Sin embargo, allí de pie, empapada hasta las rodillas, viendo cómo la puesta de sol proyectaba un reflejo difuso sobre el agua, no pude evitar sentir que deseaba que mi vida fuera más así que lo que había sido antes. Mi segunda oportunidad, me di una bofetada en las mejillas. Eso puede venir después. Por ahora, Shuen me observó con interés mientras juntaba las manos, entrelazando los pulgares y extendiendo los dedos como si fueran las grandes alas de un pájaro. La sombra que proyectaba estaba dentro del agua. No interfieras, o esto será inútil. Comprendido. Mi corazón latía con fuerza y la adrenalina recorría mis venas ante la perspectiva de lo que se avecinaba y de lo que sucedería si mis cálculos resultaban erróneos. Fue una sensación extraña. Nue. Un fuerte chapoteo agitó el mar y el agua fría me empapó la ropa. Abrí los ojos de par en par al ver a la criatura chapoteando a mi derecha, luchando por mantenerse a flote. Una monstruosidad parecida a un búho con un cráneo blanco que parecía una máscara. Sus alas naranjas eran tan enormes que, a juzgar por su aspecto, podrían abarcar un autobús escolar, y oí un chasquido eléctrico contra su cabeza. No se supone que sea tan grande, me lancé a un lado, esquivando por poco un rayo púrpura. El olor a tela quemada me irritó las fosas nasales mientras observaba a la criatura alada chapotear y emitir extraños aullidos y rugidos. Pero funcionará. Era mucho más alto que yo. 1 metro, o incluso 2 como mínimo. Pero la sombra era tan profunda que emergía completamente sumergido, dejando solo las puntas de sus alas y su cabeza fuera del agua. Contempla, Nue, el poder de la ciencia. No pude contener la confusa emoción, si descargas más, probablemente te vas a freír. Daba igual que fuera una bestia mítica. Las plumas estaban mojadas. Necesitaba sus alas para volar, o eso creía yo. Tras mucho esfuerzo, Nue empezó a emerger, agitando las alas y graznando, contuve la respiración, preparándome para lo peor, pero la criatura no logró alzar el vuelo en el último momento y se hundió de nuevo. Maestro, ¿qué es? Nue. Es Nue. ¡Qué criatura tan maravillosa y temible! Las palabras de Shuen rebosaban de admiración. No puedo evitar sentir lástima por este trato. Nue chapoteó y rugió. Sí, la culpa es de mi antepasado. Recordaba perfectamente que aquella deidad se había ofrecido a eliminar la necesidad de luchar contra ellos. Aquella persona tan exasperante se había negado simplemente porque eso iría en contra del principio de las 10 sombras. Tras un rato de esfuerzos infructuosos, Nue pareció decidir que intentar volar ya no valía la pena. En su lugar, se hundió en las profundidades, ciertamente poco profundas, y comenzó a arrastrarse por el fondo marino. Lamentablemente, simplemente no estaba diseñado para eso. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente llegó a la orilla. Volví a juntar las manos. Los perros divinos saltaron de mis sombras y mordieron mis alas, oprimiendo con su enorme peso a la criatura ya exhausta. Entrégate, has terminado. Dije lentamente. Los ojos anaranjados de Nue parpadearon y se agudizaron. Pensé que intentaría hacer algo, pero entonces sus pupilas se dilataron. La criatura cerró los ojos y bajó la cabeza. Siento haber tenido que hacer esto, me acerqué, arrodillándome, a mí tampoco me gustaría. La criatura me miró con ojos desconcertados antes de soltar un chillido. Su enorme forma se convirtió en una nube negra y esponjosa que luego se desvaneció en mi propia sombra. Eso salió mejor de lo esperado. Suspiré aliviada, recostándome contra el suave pelaje del lobo negro. Él gruñó bajo mi peso. El plan era infalible, pero, si hubiera tenido un poco más de resistencia, sin duda habría tenido problemas. Li Shuen me observaba en silencio, aparentemente sin interés en ninguna pregunta. Pero eso, sencillamente, no era posible. Puedes preguntar lo que quieras. Me estrujé el hombro, aún sentado en la arena. Se llevó una mano a la barbilla, un mago debería ser reservado, pero agradezco la confianza. ¿Qué fue eso? Un Shikigami. Shisen. No lo habría imaginado, parece que aún me queda mucho por ver en este mundo, incluso a mi edad. No esperaba que lo entendiera. Sin embargo, me alegré de que lo hiciera. Tuve que vencerlo para que se rindiera, hice un gesto con la mano hacia el mar,
Pero como viste, definitivamente no podría haberlo vencido por completo. Quizás, pero con mi ayuda, habría sido derrotado. De alguna manera, le creí. Sí, pero la técnica requiere que la realice yo solo, o no funcionará. Interesante. ¿Cuántas de estas criaturas tienes? 10. Solo 2 domesticados. Bueno, estaba a punto de tomarme un tercero. Decidí no demorarlo más, así que me puse de pie e hice una seña a los 2 lobos. La huida del conejo fue un asunto poco emocionante. Cavé un pequeño canal que conectaba el mar con el agujero para llenarlo de agua antes de invocar al Shikigami posiblemente más débil. Luego, usé a Nue para liberar electricidad sin filtrar en el estanque improvisado y convertirlo en un caldero de conejo frito. Un método brutal, pero extremadamente eficaz. Un conejo solitario logró escapar, e incluso me propinó un puñetazo y una patada en la cara antes de que uno de los perros divinos lo mordiera. Los Shikigami, por así decirlo, eran mucho mejores haciéndose daño entre sí que la propia madre naturaleza. No pude evitar sentir que Shuen tenía ciertas reservas respecto a mi acercamiento. Sin embargo, se las guardó para sí mismo. Capítulo 9. Capítulo 09. No te voy a mentir, mi señora, siento que si hago mis necesidades en casa de Susanoo-sama, solo conseguiré que se enfurezca conmigo, de alguna manera, no siento que este sea un plan muy sólido, no, que alguien lo detenga antes de que empiece, cuando ni siquiera puedes pronunciar mi nombre. ¿Acaso has perdido la memoria? ¿Te sientes insensible? Desperté sobresaltado e inmediatamente pensé en pedirle a Nue que me aplicara la silla eléctrica. Esa idea se esfumó al instante cuando vi una sombra cerniéndose sobre mí. El puro instinto me impulsó a juntar los puños de cierta manera. Ah, te despertaste. Era Shuen. Miró el pequeño cubo de madera que tenía en la mano y luego se volvió hacia mí. Supongo que esto era innecesario. ¿Por qué querría siquiera echarme agua? El invierno estaba en su apogeo. El dueño de la tienda de la esquina incluso me había advertido sobre la nieve. Por suerte, estaba lo suficientemente cansado y conmocionado por haber domesticado al Shikigami como para que no me costara mucho dormirme, a pesar del frío que hacía por la noche, me quedé mirando la ventana al otro lado de la habitación. Ni siquiera había un rayo de sol. Todavía es de noche. 2 horas antes del amanecer Shuen levantó un dedo. Vamos, ¿no recuerdas haber aceptado mi tutela? Bostecé, frotándome los ojos borrosos, sí. ¿Pero qué significa eso? Muy bien. Lo más importante es mantenerse en pie. Me agarró del hombro con una fuerza que ningún anciano debería tener. Una sonrisa asomó en sus labios resecos mientras señalaba una montaña lejana. Debes llegar a la cima, tú solo. Allí te espera el desayuno. ¿Te encargaste del desayuno? Yo también soy capaz de eso, dijo encogiéndose de hombros. Los sirvientes no necesitan dormir ni comer, solo maná. Consideré seriamente quedarme durmiendo en lugar de hacer ese viaje completamente innecesario. No, eso no serviría. Me había prometido un cambio. Este era el cambio apropiado. Antes incluso de que pudiera hablar, Shuen desapareció, dejándome sola. ¡Puaj! La verdad es que no era una persona madrugadora. Nadie lo era. Quienes creían serlo simplemente se habían engañado a sí mismos. Tras una rápida visita al baño y lavarme junto al pozo de afuera, primero invoqué a Nue y luego a los perros divinos sin ningún motivo en particular, simplemente porque me resultaba más fácil pensar en lo que tenía delante. Las 10 sombras tenían un potencial inmenso, siempre y cuando el usuario las utilizara con inteligencia. Al final, no quería ser un hombre potencial, aunque solo fuera para fastidiar a ese estúpido antepasado mío. Comenzando un trote ligero, observé a Nue elevarse hacia los cielos estrellados, extendiendo sus enormes alas por completo. Los perros divinos se escondían entre la hierba alta que los rodeaba, resbaladizas por el brillo del rocío matutino. Sorprendentemente, mi cuerpo no tuvo mayores problemas para completar el recorrido. Solo se complicó un poco cuando tuve que escalar un acantilado vertical cerca del final, pero la experiencia de Enji en escalada me permitió superar el obstáculo sin dificultad. Sí, era innegable. Mis aptitudes físicas eran excelentes, a pesar de no haber recibido ningún entrenamiento formal. Pero claro, los Zenin eran un clan muy cercano a los hechiceros de Jujutsu. Mantener el cuerpo en forma para estar a la altura debería haber sido fundamental. Además, existía la posibilidad de que el emblema del clan, ya completado, me estuviera ayudando. Debería haber deducido eso de la poca grasa que he acumulado a lo largo de mi vida.
Cuando llegué a la cima, Shuen estaba sentado en medio de un claro un tanto peculiar, rodeado de grandes árboles. Detrás de él había un montón de árboles, pero el suelo era llano, así que no sospeché que él mismo hubiera creado el claro. Sentado allí con las piernas cruzadas debajo de él, con una taza de té en la mano, Li Shuen parecía más un cultivador que nunca. Más rápido de lo esperado. Abrió un ojo y acercó el tazón de té humeante a sus labios. ¿Cómo te sientes? Despierto. Nue gritó y comenzó a rodearlo por encima de su cabeza. Acaricié distraídamente el pelaje del lobo blanco. ¿Dónde está mi desayuno? Veo que esforzarte físicamente no te servirá de mucho. Me ignoró por completo y, con elegancia, tomó un sorbo de té. Entonces, la mente. No estás en paz. Ya lo has dicho antes, dije, acercándome. Mi estómago rugió. Shuen soltó una risita y se apartó, dejando ver una bandeja de madera detrás de él. Solo había un tazón. Ramen. Ramen de pollo con setas shiitake secas, algas y un poco de salsa de soja. ¿Qué demonios era eso de Kung Fu Panda? ¿Eso es el desayuno? Eso fue todo lo que trajiste de tu viaje a la tienda, respondió sin disculparse. ¿También tengo té? Suspirando para mis adentros, aparté mis expectativas frustradas y me dejé caer justo delante de él, cruzando las piernas en lugar de imitar su ejemplo. Al fin y al cabo, su postura parecía sumamente incómoda. Mi estómago volvió a rugir mientras buscaba los palillos. Pero cuando intenté coger un trozo de pollo, no, un segundo par de palillos chocó con los míos, desviándolos con destreza como si estuviéramos enfrascados en un duelo de espadas. Cuando parpadeé, Shuen ya estaba masticando el sabroso trozo de pollo. Yo creía que los sirvientes no necesitaban comida. Sigue estando delicioso. Esto es una auténtica mierda, tío. Mis ojos se quedaron vidriosos. ¿Por qué me trataba como a To? Ni siquiera estaba gorda, déjame comer. Tenía ganas de llorar. ¿Quién iba a imaginar que el hambre era la perdición de tu fría apariencia? Bueno, puedes comer. Con una falsa esperanza, intenté coger otro trozo. Me destrozó la esperanza y me lo robó también, y luego otro en cuanto lo miré. Intenté arrebatarle el cuenco. Lo cogió enseguida y saltó hacia atrás con una patada, con tal facilidad que parecía flotar. Cacaca. Puedes tomarlo. Apretando los dientes con furia, le di la orden a Nue. La enorme criatura se abalanzó con una velocidad cegadora y una precisión extrema, solo para que Shuen se echara hacia atrás por completo. Las garras lo rozaron sin causarle daño. Lo sabía, joder. No podías ser simplemente un viejecito amable. El lobo blanco que me seguía corrió hacia adelante, pero Shuen giró sobre sus talones. Sus túnicas ondearon. Mi lobo se estrelló de bruces contra la pila de árboles. Me lancé contra él y arrojó el cuenco por los aires. Me vi obligado a cambiar de trayectoria para intentar salvar mi comida. Por suerte, logré posicionarme lo suficientemente rápido para atraparla. Sin embargo, el desayuno seguía estando fuera de mi alcance. Sentí un peso sobre mi hombro y me caí de bruces cuando mi maestro me usó como plataforma de salto. Entre risitas, volvió a comer, despacio, con una expresión de gran deleite en el rostro. Me hundí en la sombra de un árbol cercano para emerger de debajo de sus pies, usó mi frente para impulsarse en el aire, incluso dando un sorbo al caldo en pleno vuelo. En un último intento desesperado, el lobo negro saltó de mi manga. Cuando Shuen, inevitablemente, lo mandó volando con una patada circular girando todo su cuerpo, docenas de conejos brotaron de la sombra proyectada por el brazo que sostenía el cuenco. Sentí que uno tocaba la madera antes de que Shuen, sin piedad, empalara al pobre animal en el pecho. Voy a... Me encontré al borde de las lágrimas. Shuen colocó tranquilamente el cuenco delante de mí. No llores, amo. Toma. El cuenco estaba vacío. Esa mañana, apenas pude contenerme para no invocar al mismísimo general divino. En vez de eso, me cubrí el rostro con las manos. No te desanimes. Tu sinergia con tus familiares es impresionante, considerando que solo has adquirido 2 recientemente. Comentó, acariciándose la barbilla con una mano a la espalda. También te mueves más rápido cuando te lo propones, ¿qué ocurre? ¿Acaso la enorme cantidad de ki está reforzando tu cuerpo sin que te des cuenta? ¿Qué? Vamos, inténtalo. Siente el flujo dentro de tu cuerpo. Se agachó, sujetando mi puño, sigue el recorrido. Debería haber huecos y grietas. ¿No te interesa saber qué ocurre si los llenas con tu ki? O tal vez si recubres tus puños con esa energía y la liberas en el último momento. No puedo hacer nada sin comida.
Te prepararé un festín si lo intentas. Sin duda, tus habilidades culinarias son muy inferiores a las mías. Esas dulces palabras. Me rendí. Al final, cedí ante la tentación de la buena comida. Sentado allí, bajo un arce con el sol en su punto más alto en un cielo azul claro, también estaba seguro de haber ascendido a una forma superior de ser porque las punzadas de hambre cesaron por completo una vez que comencé a concentrarme en la energía contaminada que fluía de mis entrañas y a recorrer las marcas que aparecían en mi cuerpo cuando la invocaba. Lo llamé maná, por el lugar donde me encontraba. Li Shuen lo llamó Qi. Sentí que era justo lo que imaginaba que debía ser Curset en Eugui. Con un pensamiento, el maná comenzó a fluir por mi cuerpo. Sí, como Shuen había dicho, había huecos, grietas y fisuras en la estructura de todo mi cuerpo. Sin pensarlo dos veces, logré fácilmente que mi maná las rellenara, e incluso recubriera mis puños y piernas con esa energía. Apenas transcurrió un instante antes de que una fuerza externa me alcanzara, y mis esfuerzos se desmoronaron en la base. Cuando abrí los ojos, los labios de Shuen estaban entreabiertos. Los cerró en cuanto se dio cuenta y negó con la cabeza. ¿Qué tal lo hice? Pareció pensar por un momento. Suficientemente. ¿Era tu primera vez? Sí. Desperté a las 10 sombras hace solo un par de días. He estado trasteando con el emblema desde entonces. Bueno, en realidad habían pasado algunas semanas, pero ni siquiera estuve consciente durante la mayor parte de ellas. Mi cruel profesor tarareó y se dio la vuelta para marcharse. Cumpliré mi palabra. Volvamos a casa para que pueda reflexionar, ojalá me deje desayunar mañana. Capítulo 10. Capítulo 10. Si quieres desayunar, ven a por mí con la intención de matar. De alguna manera, pelearme con ese viejo absurdo solo por el desayuno se había convertido en una rutina extraña. En consecuencia, pasar hambre hasta la noche también se volvió rutinario porque se negaba a dejarme ir antes de que el sol alcanzara su punto más alto. Bueno, no es que estuviera particularmente insatisfecho después de 3 días. Su guía fue útil. No solo eso, sino que claramente se trataba de aprender de un venerable ancestro, si mi progreso se ajustaba a ese escenario, claro. Lo que mejoró fue simplemente mi capacidad para controlar mi energía maldita. Creo que intentar matar a alguien solo por comida es algo demasiado retorcido, incluso para mí. Me froté la nariz, de pie frente a él. El otrora apacible claro en la cima de la montaña ahora mostraba las cicatrices de muchas palizas unilaterales, habiendo absorbido la desesperación y las lágrimas de hambre hasta convertirse en un lugar agrietado, lleno de profundas hendiduras, cráteres y heridas. Sentí la fría brisa matutina en mi piel y me llevé una mano al estómago. Como quieras. Shuen se encogió de hombros con indiferencia, no soy de las que dicen que no a la comida. Para provocarme, cogió un trozo de pollo con los palillos. Siempre empezaba así. Dejas mi pollo. Contuve las palabras que salieron disparadas de mis labios y aplaudí. Nue. Haciendo un esfuerzo, usé una energía maldita para fortalecer mis ojos lo mejor que pude. Me escocían bajo la repentina avalancha de información. Un relámpago púrpura surgió de las sombras que nos rodeaban justo cuando 2 lobos saltaron de entre los árboles. Shuen golpeó a uno en el cuello con una patada rápida que sonó como una bomba, luego giró el pie para enganchar y arrastrar al otro hacia la trayectoria del relámpago que se dirigía hacia él. G. Ahuyenté a los lobos justo antes de que cayera el rayo. Para mi decepción, Shuen también desapareció. Solía colocarse detrás de mí en esas situaciones, así que le lancé una patada circular reforzada sin siquiera mirarlo. La bloqueó con el codo, haciéndome gemir de dolor. Una leve pero divertida sonrisa cruzó sus labios resecos. Realmente no dejó ningún hueco. Me sumergí en mi sombra y, al instante siguiente, emergí de la suya con un puñetazo que se lanzó hacia la derecha. Inclinó el cuerpo lo suficiente como para esquivar el golpe por completo. Mi puño impactó contra un árbol, haciendo que el tronco se hiciera añicos. Shuen solo atacaba a los Shikigami. Al menos, hasta hace poco. Me apresuré a colocar mi antebrazo entre una rodilla veloz como un rayo y mi barbilla, pero no calculé la magnitud del impacto. Sentía el brazo como si se me hubiera roto y la cabeza me daba vueltas. Respiré hondo, apretando los dientes, antes de lanzar otro gancho, no muy tranquilo, que él acabó deteniendo fácilmente con la palma de la mano libre. Te has resbalado ahí. Si quisiera, podría robarte el corazón. Mis ojos se fijaron en la mano que sostenía mi desayuno. El lobo blanco saltó de mi sombra con las fauces abiertas y mordió la rodilla de Shuen.
Rabbit Escape se derramó de mis puños, oscureciendo su visión solo por un instante. Aunque dudaba poder tener éxito si realmente se esforzaba al máximo, pude aprovechar ese momento para invocar a Nue justo encima de él, desde la sombra de un árbol. En lugar de atacar, las brillantes garras del ave se clavaron en sus brazos, creando un breve instante en el que pude ejercer toda mi fuerza sobre el tazón de ramen. Me vio venir desde lejos y, sin remordimientos, alzó la comida por encima de su cabeza. El lobo negro saltó de las grandes alas de Nue y se abalanzó sobre la mano que sostenía el desayuno. El problema era que nunca sujetaba bien el tazón. Shuen ni se inmutó, pero el cuenco se le cayó de la mano. Un gruñido de confusión escapó de sus labios cuando las sombras lo engulleron antes de que tocara el suelo. El Shikigami desapareció. Me quedé mirando a mi profesor. Me miró fijamente. Cerré los ojos y apreté los labios. Durante un largo instante, reinó el silencio entre nosotros. Luego, los hombros de Shuen se encogieron un poco. Soltó una risita divertida. Usar a los antiguos Shikigami con tanta ligereza, kakaka. ¿Qué maestro tan extraño? Sacudió la cabeza de un lado a otro, poniendo las manos a la espalda. Espléndido. Por un momento, incluso olvidé que lo único que quería era comida. Me esforcé y caí hacia atrás, algo cansado por el uso rápido junto con el refuerzo. Tengo. En efecto. Exclamó con una cálida risita. 5 días, te llevó 5 días conseguir el desayuno. Lo admito, no esperaba que alguien sin verdadera motivación ni pasión aprendiera tan rápido. Confundido, ladeé la cabeza. ¿Qué había aprendido? No recordaba nada en particular. Consideraste mis hábitos, usaste tu ki para fortalecerte, me trasladaste bajo un árbol, todo luchador necesita instintos refinados. Si bien aún puedes tener deficiencias, como maestro, es mi deber reconocer tus méritos. Superaste mis expectativas. Me tendió la mano y me dijo. Quizás porque estás vacío, tu ser absorbe con avidez todo lo que puede. Y el ser también es el cuerpo. Si te vuelves complaciente, todo lo que hayas ganado se desperdiciará. Tras casi una semana de convivencia, ya me había acostumbrado a su peculiar forma de hablar. No me estaba llamando idiota. No, con vacío simplemente se refería a lo que yo ya sabía. En el fondo, tenía la libertad que siempre había deseado, pero incluso yo aceptaba ahora que eso me había dejado sin saber qué me depararía el futuro. Como dijo mi profesor, no tenía ninguna pasión que me impulsara, solo una vaga idea del camino que tenía por delante en lugar de algún gran significado. Le tomé la mano y le dije, gracias por la lección. Gruñó y me incorporó. ¿Te molesta que no te enseñe el arte de mis puños? Sinceramente, suspiré, no. Es genial tener a alguien que me guíe. En una vida había rechazado todos los consejos. En la otra, nunca había recibido ninguno. Mi estómago rugió. Sin pensarlo 2 veces, me dispuse a sacar mi desayuno de entre las sombras, solo para que todo el contenido me empapara. La tierra se bebió toda la sopa y manchó lo que no pudo. PFT, Shuen apartó la mirada. Me cubrí la cara con las manos. Oh, vamos, amo. ¿Estás sollozando? Respiró hondo y pude oír la sonrisa que luchaba por contener. Te haré más, como recompensa. Vamos, no llores, tú también dijiste eso la última vez. Nunca me dio el banquete que me había prometido. Me senté en el porche con un plato vacío en el regazo. Al final, no pude disfrutar de mi comida cuando la casera apareció inesperadamente. Lo primero que pensé fue que vendría con alguna queja, tal vez para subir el alquiler después de ver que alguien vivía en su pocilga. En fin, me equivoqué. Sí, en efecto, sabía que estaba completamente equivocado. ¿Por qué? Porque, justo enfrente de mí, al otro lado de la puerta sucia y oxidada, Shuen estaba charlando animadamente con una mujer de unos 50 años, de carácter muy expresivo. Estaba ligeramente sonrojada, con una mano en la mejilla, y vestía un yukata brillante estampado con flores. El perfume, tan fuerte que parecía provenir de Dios, me tapaba la nariz incluso a la distancia. Claramente, mi antigua profesora estaba recibiendo insinuaciones. Mi pregunta era, ¿por qué no yo? Aunque no me gustaba hablar demasiado en general, era un joven sano al que le gustaban las mujeres tanto como a cualquier otro. Nunca podía negarme a que me halagaran o me coquetearan como en esos animes isekai, donde estuvo mi momento de chico popular. No es que fuera tan feo. No, en realidad, tenía un aire a Toji Fushiguro joven, sin las cicatrices, o era un look a lo Megumi mayor. Eso era más probable.
Mientras que Megumi tenía 15 años, yo acababa de cumplir 20, en fin, la cuestión es que tenía un aspecto bastante decente. Uf, de verdad que ahora tengo demasiado tiempo libre. Me froté las sienes con un suspiro. ¿En serio? ¿En qué estoy pensando ahora mismo? Aratilde, en Hikun, levanté la cabeza. Ella me saludó con una sonrisa, alzando una cesta, te traje algo de la ropa de mi hijo. Ahora vive en la ciudad, así que está acumulando polvo, ¿lo hacía para congraciarse con Shuen? No, probablemente intentaba convencerme de que me quedara más tiempo. Gracias, dije con calma. Debí de haber puesto una cara rara entonces, porque una expresión de lástima apareció en sus labios al oír mis palabras. Cuídate, ¿de acuerdo? ¿Qué era esto? Ella hizo una reverencia a Shuen y le entregó la cesta de madera antes de darse la vuelta para marcharse. Él le devolvió una leve reverencia. ¿De qué se trataba eso? Shuen sonrió levemente. Como ya le dije, maestro, la gente puede ser inesperadamente amable. Ah, ¿sí? Apoyé la barbilla en la palma de la mano, tarareando, debe ser agradable, ¿eh? Que te liguen así. Es halagador, pero soy un hombre casado. No pude evitar arquear una ceja ante eso. Tu expresión denota que te sorprende que alguien acepte casarse conmigo. Miró al cielo azul despejado. Tiene razón, amo. Es una mujer demasiado buena. Incluso para ella, alguien como yo quiere lucir elegante. ¿Qué suerte tienes? Repetí. Es. La sonrisa que se dibujó en sus labios era, sin duda, admirable. Me preguntaba si algún día encontraría a alguien que me hiciera hacer tal expresión. Pero eso sería para más adelante. Por ahora, tenía que domesticar a tantos Shikigami como me fuera posible. ¿Sabes? Esto se siente un poco como hacer trampa, el tamaño del Shikigami que ya había domesticado era mucho mayor de lo que esperaba, tanto que me preparé para la sorpresa cuando invoqué a la gran serpiente. Aún así, me sorprendió. El Shikigami blanco tenía casi el doble de la envergadura de las alas de No y casi 1 metro de ancho. La serpiente también era mucho más rápida de lo que debería, casi logrando pillarme desprevenido con la forma en que intentó arrancarme la cabeza de un mordisco en el instante en que la invoqué. Afortunadamente, Nue lo interceptó a tiempo. Por desgracia, Nue era una especie de híbrido extraño entre búho y águila. Ambas criaturas cazaban serpientes. Para colmo, hice que no la arrastrara al agua y le aplicara la buena y vieja silla eléctrica. Ríndete. Su larga lengua se deslizó mientras siseaba ruidosamente antes de inclinarse, apoyando su enorme cabeza contra la arena. Las olas del mar lamieron su enorme piedra. La forma del Shikigami se volvió negra y esponjosa, y se retiró inmediatamente a mis sombras. De repente, las garras de Nue quedaron vacías. Shuen presenció la terrible experiencia con las manos a la espalda. Tu desprecio por lo divino es extrañamente sobrecogedor. Eso. Divino. ¿Por qué los llamas así? Lo miré de reojo. Los sirvientes son seres espirituales, maestro. Por lo tanto, nuestra sensibilidad hacia seres similares es mayor que la suya, explicó con naturalidad, alzando la palma de la mano vacía. Y puedo percibirlo. Esas criaturas son increíblemente parecidas a un sirviente, y, sin embargo, en cierto modo, no lo son en absoluto. Si no fuera así, su Shikigami no tendría ningún efecto sobre mí. Entonces, estas 10 sombras eran capaces de afectar a los sirvientes, eso era bueno saberlo. Muy bien, sapo, ahora. El ritual de Toad fue incluso más desafortunado que el de la gran serpiente. Tanto las serpientes como las criaturas parecidas a búhos y águilas eran sus depredadores naturales. El enorme Shikigami verde simplemente cerró sus pequeños ojos en señal de aceptación en el momento en que lo invoqué junto con la aún más grande gran serpiente Inoue. Ni siquiera hubo una pelea. Capítulo 11. Capítulo 11. Bajo la lluvia, me encontraba a las afueras de una aldea rural en un gran valle. Era un lugar desolador. Una docena de casas de madera, toscamente construidas, se apiñaban, protegidas por una pequeña empalizada de madera fina y arbustos. No había nadie afuera, pero sabía que dentro se respiraba una atmósfera de terror y se contenía la respiración. Observé cómo la lluvia goteaba de un árbol solitario junto al sendero que conducía a la pequeña puerta que protegía el lugar. Mis túnicas anticuadas estaban empapadas, mis brazos desnudos, marcados por cicatrices, un sombrero de paja ocultaba gran parte del cielo y un grueso rosario colgaba de mi brazo libre. En el otro sostenía una lanza ornamentada. No reconocí mucho más, pero el armamento dorado tallado que tenía en mis manos era uno que ya había visto. Era la misma lanza anillada que empuñaba mi supuesto antepasado.
Mi atención se detuvo en eso apenas por un segundo. Lo suficiente para darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Siempre terminaba necesitando un momento para tranquilizarme cuando se trataba de estos sueños. Más allá de mí, había un pequeño grupo de criaturas deformes, ruidosas y bulliciosas, a las que apenas podía llamar humanas. Tenían músculos en lugares inadecuados, grandes vientres redondos y dientes afilados en bocas que se abrían demasiado. Algunos eran rojos. Eran altos y enormes, ogros feos que blandían garrotes con la fuerza de luchadores. Otros eran azules. Eran aún más altos, pero sus brazos eran delgados y sus cuerpos, desgarbados hasta un punto incómodo. 3 dedos en las manos. Un dedo de más en los pies. Cuernos. Escasamente vestidos con simples taparrabos. Esas características las compartían. El viento aullaba. Reían, bromeaban y se burlaban, escupiendo saliva sobre la tierra bajo sus pies. ¿Qué es esto? Uno azul se acercó, con una mano enorme en su barbilla lampiña. Sus ojos de diferente color se clavaron en los míos. Las campanas sonaron. Creo que he cabreado a... Empecé a decir, y luego tarareé, frunciendo los labios por un instante. Vete. Por muy poco impresionante que sea este lugar, rezan a aquel a quien sirvo. La expresión de la criatura se volvió más fea. Sus ojos se salieron de las órbitas. ¿Canusi? Nada de eso. Bueno, algo parecido. Aunque ya no me dejo alojar en santuarios. Entonces, ¿empuñas un pedazo de tu amo, perro? Preguntó. La saliva goteaba de su boca con cada palabra, rodando por su pequeña barbilla. Las campanas sonaron más fuerte. No. Quiero acumular todo ese favor para las 10 sombras. Son las pequeñas cosas las que se acumulan hasta convertirse en una grande, ¿sabes? Estoy sumando todos los favores que recibo para uno enorme. Mis puntos con los kami están por las nubes. Creo que Susanoo-sama incluso podría perdonarme por la caca. La criatura fea puso una cara que decía que no entendía ni una palabra de lo que salía de mi boca. Era comprensible. Yo también tenía problemas para seguir la excentricidad de mi antepasado. Entonces, de repente, una terrible sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Así que tú, no tienes ningún poder divino? No. Aunque he estado trabajando duro. La criatura alzó su garrote de acero con púas hacia el cielo y lo dejó caer con una fuerza terrible. El impacto sonó como una explosión, y los árboles a su alrededor se doblaron hacia el otro lado por los fuertes vientos repentinos. La tierra bajo mis pies se agrietó. Un pájaro lloró. La terrible criatura cayó de rodillas. Las campanas sonaron. ¡Qué mundo tan interesante en el que vivimos! Incliné la cabeza, arrancando mi lanza de su pecho. Oh, no, ya es demasiado tarde para que recapacites. Frotándome uno de los tatuajes negros de la cara, reflexioné sobre la terrible violencia que mi antepasado había desatado contra aquellas criaturas demoníacas. Había sido tan profundamente perturbador que me desperté empapado en sudor e inmediatamente corrí a enjuagarme la sangre y las vísceras de las manos en el pozo. Era Nori. Eso lo deduje en el momento en que desperté. Pero, según ese sueño, el primer Zenin no poseía ningún truco ni un poder increíble. Las 10 sombras eran un regalo de los dioses por los servicios prestados. Eso significaba algo tan aterrador que me costaba aceptarlo. Eso significaba que el loco había vivido y prosperado en una época repleta de dioses y mitos. Eso fue demasiado absurdo. Mi mirada se posó en la espalda de Shuen. El anciano estaba de pie sobre la cabeza de Nue con las manos a la espalda, y sus túnicas ondeaban al viento. Atravesábamos colinas onduladas, vastas llanuras y arrozales salpicados de arroyos y afluentes, junto a montañas milenarias y acantilados escarpados. El paisaje era tan hermoso que lo habría admirado durante todo el trayecto hasta nuestro destino, sin embargo, mi mente se negaba a abandonar aquella visión. Consideré las posibilidades, todas las que se me ocurrieron, pero ninguna me permitió razonar con mi conclusión. Maestro, sentir aprensión antes de la batalla es una buena cualidad para cualquier comandante, pero asegúrese de no dejarse abrumar por esos pensamientos hasta el punto de cegarlo por completo, dijo Shuen finalmente, mirando por encima del hombro. Sus palabras me sacaron de mi estupor. Miré con confusión al anciano que se había erigido en mi mentor. No estoy pensando en la guerra del Santo Grial. Mi antepasado. El primer Zenin. Veo sus recuerdos de vez en cuando. Expliqué brevemente. Creo que forman parte de su emblema. El escudo terminado era el gran premio por el que rechazo cualquier otra recompensa.
Era lógico pensar que sus dioses le concederían bastante libertad en cuanto al funcionamiento exacto de lo que habían creado exclusivamente para él. Zenin. Gruno, ahora que lo pienso, recuerdo haber derribado a uno con ese nombre cuando mi nación luchó contra la tuya. Claro, era chino. Fue un asunto problemático. Reconozco que no sabía a qué batalla se refería, pero la historia de ambas naciones estaba plagada de terribles conflictos que causaron numerosas bajas. Oh, no, nuestra pelea, le abrí el vientre en 4 golpes. Caca. Se rió entre dientes, frotándose la barbilla afeitada. Era demasiado ruidoso para ser tan débil. Creo que cuando era joven lo buscaba por su ruido. En cierto modo, eso no fue tan sorprendente. Estábamos hablando del clan Zenin. Creo que incluso tú podrías superar eso, aunque tu cuerpo aún necesita desarrollarse. En realidad no hemos estado haciendo ningún entrenamiento de fuerza. Me froté la nariz. Li Xuan se encogió de hombros con naturalidad. No creo que la guerra del Santo Grial vaya a ser tan larga. Mejor perfecciona tus instintos de guerrero. Si no recuerdo mal, la guerra duró solo unas semanas. Ganáramos o perdiéramos, desde luego no tuvo tiempo de ayudarme a crecer como es debido. No te desanimes, maestro. Te enseñaré lo que pueda de mi técnica. Apreté los labios. Li Xuan. ¿Realmente tenía alguna posibilidad contra los pesos pesados que participaban en esta guerra? Creo que ese es nuestro destino. Xuan se hizo a un lado, dejando ver una extensa ciudad a sus pies. Desde la altura a la que estábamos, pude divisar la ciudad costera en su totalidad. Un gran río dividía Fuyuki en 2 distritos separados, y la mayor parte de la población se concentraba en el centro de cada lado. En un lado había estructuras modernas, rascacielos y demás, e incluso obras en construcción con altas grúas que se elevaban hacia el cielo. El otro lado estaba salpicado de lujosas mansiones, tanto de estilo occidental como tradicional. Ambos paisajes se fueron transformando en casas suburbanas a medida que me alejaba, hasta llegar a casas rurales y terrenos baldíos. Más allá de estos, se extendía un denso bosque que dificultaba la visión, salvo por las majestuosas montañas que se alzaban a nuestro alrededor. Hice que no aterrizara lejos del distrito repleto de rascacielos, en un campo vacío con una sola casa a unos cientos de metros a un lado. El Shikigami se hundió en mi sombra cuando salté, y Xuan cayó a mi lado. ¿Y ahora qué, maestro? Entrecerrando los ojos, me estrujé el cerebro buscando una respuesta. Según Rin, cada maestro debía presentarse en la iglesia local al menos una vez después de llegar a la ciudad, para registrarse con Kotomine Kirei, el sacerdote que la Santa Iglesia había enviado para supervisar toda la guerra. Pero claro, ese hombre resultó ser un auténtico cabrón, así que tenía ciertas reservas a la hora de acudir a él, por mi propia seguridad. Pero esa era la regla, ¿no? Miré a Xuan. Oye, ¿crees que podrías reaccionar ante un ataque sorpresa de un humano? Él solo levantó el puño cerrado. Mientras yo respire, nadie te tocará, maestro. Esto te lo juro. Aún así, la idea de ir con Kirei me provocaba un nudo incómodo en la garganta y una sensación de angustia en el estómago. Realmente no quería darle la oportunidad de hacerme daño. Me llevé la mano al estómago, sopesando mis opciones. Tengo que hacerlo. Suspiré. Vine aquí por voluntad propia, así que tuve que soportar el miedo y el peligro. Esto era lo que quería hacer, ¿verdad? La libertad absoluta no siempre era cómoda. Necesitaba tener el valor de cumplir mi palabra. Eso era lo que había decidido, ¿no? Respirando profundamente, me armé de valor. ¿De verdad tengo que hacerlo? Mis hombros se desplomaron. Apretando los dientes, pisé el asfalto. Xuan soltó una risita mientras me seguía sin motivo aparente. Encontrar la iglesia fue fácil una vez que me armé de valor para pedirle indicaciones a un anciano desconocido. Al parecer, solo había una iglesia en todo Fuyuki, posiblemente porque la ciudad era más pequeña que otras. Sí, encontrarlo fue fácil. Pero justo cuando entré en el camino sinuoso que subía la colina donde se encontraba la iglesia, descubrí que no era el único que se dirigía hacia allí. Una mujer increíblemente hermosa venía caminando por el otro lado del camino. Los dos nos dimos cuenta de la presencia del otro al mismo tiempo. Después de todo, sería imposible echarla de menos. Era más alta que cualquier mujer que hubiera visto hasta el momento, y definitivamente no era japonesa. No, la desconocida que estaba al otro lado de la calle tenía los rasgos pálidos y los pómulos altos típicos de los ingleses. Su cabello magenta era corto, apenas le llegaba al cuello, y sus ojos oscuros me recorrieron de arriba a abajo en un instante.
Además, la señora vestía un traje de negocios color granate, impecable y pulcro, con aspecto de alguien que estaba allí por motivos profesionales. Ella era realmente guapa. Al instante me entró la sospecha. Ella era igual por la forma en que apretaba los puños con las manos enguantadas. ¿Un maestro? Preguntó, estirando el cuello. Ah, tenía un pequeño lunar justo debajo del ojo izquierdo. Negar sus palabras sería inútil, ya que no tenía la habilidad suficiente para ocultar por completo que había reconocido la palabra, y mucho menos para pasar desapercibido para ella. Miré a mi lado. Shuen ya no estaba. ¿Eres un maestro? Repitió ella, buscando confirmación. No. Ella, con expresión impasible, dijo. Entonces, ¿por qué te sorprendió? Frente a una maga experimentada, a quien supuse que era mía, probablemente tenía muy pocas posibilidades de ganar en combate en ese momento. Entonces, la única opción que me quedaba era intentar escapar de allí. Solté la primera excusa que se me ocurrió. ¿Por qué? ¿Eras demasiado hermosa? El calor me subió a la cara. Aunque esos eran mis pensamientos sinceros, me froté los labios, sintiendo una vergüenza que nunca había sentido en mis 2 vidas. En ese momento, incluso estaba dispuesta a olvidar que se suponía que éramos enemigos con tal de escapar de la pura humillación. ¿Qué? Lo siento. No se me ocurrió nada más. Bajé la cabeza con las mejillas ardiendo. Capítulo 12. Capítulo 12. Por más que lo intenté, no logré reconocer a la desconocida que tenía delante. Tenía plena confianza en mi recuerdo del anime, aunque no conocía a fondo la obra original, y desde luego no me resultaba familiar. Tampoco percibí hostilidad alguna en ella. Eso no significaba que bajara la guardia. No, estaba listo para invocar al Shikigami en cualquier momento. Por lo que sabía, cualquiera con un mínimo de experiencia en el mundo de los magos sería capaz de ocultar sus intenciones con maestría. Armándome de valor, levanté la cabeza para encontrarme con su mirada. Estaba tranquila, completamente imperturbable, salvo por un leve rubor que probablemente era producto de mi imaginación y ni siquiera real. Bah, ¿qué más da? Si ella iba a hacerme daño, yo iba a hacer lo mismo. ¿Vamos a tener algún problema? Dije, decidiendo no andarme con rodeos. Inclinó un poco la cabeza y levantó una mano. Espera. Tú fuiste quien me llamó. ¿Qué? Yo también me quedé confundido, ¿no acabas de preguntarme si era un maestro? Sus ojos se abrieron un poco, como si hubiera olvidado esa parte. Eso, estaba hablando conmigo misma. No deberías preocuparte por mis comentarios ociosos. ¿Qué? Cerré los ojos, meditando sobre sus palabras. No puedes simplemente decir cosas sobre la gente a la cara y luego decirles que se metan en sus propios asuntos. ¿Es eso así? Me tapé la boca con la mano, desconcertado por su extraña actitud hacia un enemigo. Quizás fui demasiado desconfiado, pero me resultaba realmente difícil comprender su comportamiento. No mostraba hostilidad alguna, a pesar de haberme identificado. Entonces, me froté la barbilla, ¿vamos a pelear? Contuvo la respiración un instante antes de negar con la cabeza. Que yo sepa, la guerra del Santo Grial no ha comenzado como es debido. Eso tenía cierto sentido. Pero, ¿de verdad se suponía que un encuentro entre dos amos enemigos iba a transcurrir de esta manera? No creo que tengamos que llegar a las manos, aunque así haya sido. Crucé los brazos, bajé la cabeza y dije. Es cierto. La guerra del Santo Grial estaba concebida como un conflicto entre los 7 espíritus heroicos invocados como sirvientes, para que el vencedor pudiera pedirle un deseo al supuestamente omnipotente Grial. Los maestros no tenían necesidad de luchar. No debían hacerlo. Sin embargo, lo único que hizo Shirou fue luchar contra amos y sirvientes. Reconozco que yo también había venido preparado para hacer lo mismo. ¿Y ahora qué? Terminé preguntando. Ella no dio respuesta. A decir verdad, prefería 1000 veces intentar ligar con ella, aunque mis posibilidades fueran bajas. Nos miramos fijamente en un silencio incómodo que se prolongó hasta que decidí tomar el camino correcto y darle la espalda. Sentía la presencia de Shuen a mi lado, y los sellos de mando bajo mi antebrazo comenzaron a picarme en cuanto me acerqué a la iglesia. Su sirviente, quienquiera que fuera, también estaba cerca. El taconeo de sus zapatos un instante después me indicó que había empezado a seguirme. Cuando aceleré el paso, ella también lo hizo. ¿Por qué demonios me sigues? Espeté al doblar la esquina. No te estoy siguiendo. Ambos vamos en la misma dirección. Pero no tenía por qué seguir mi ritmo, ¿verdad? Voy a gritar porque una anciana me está acosando.
Por lo visto, la edad era un punto débil para todas las mujeres, incluso para las magas. No soy tan viejo. Todavía soy, en lugar de escucharla, me sobresalté por su repentina hostilidad y eché a correr a toda velocidad cuesta arriba. La muy desgraciada no solo me siguió el ritmo, sino que casi me adelantó antes de que pudiera apoyarme bien. Aún así, logró mantenerse al día. ¿Y solicitar? ¿Cómo puedes decirle algo así a una persona que nunca has conocido? Ese es justo el tipo de persona que espero que me aborde. Que sea guapo no significa que sea un gigoló. Me agaché para esquivar su mano. La iglesia comenzaba a alzarse en la distancia. Un lugar impecable cuya construcción, sin duda, había requerido una considerable inversión. Se elevaba imponente sobre los árboles que rodeaban el recinto, con un campanario aún más grandioso que emergía de su interior. Las ventanas eran tan grandes como puertas y estaban hechas de vidrio esmaltado. Las puertas de acero tallado permanecían abiertas, y unos arbustos bien cuidados bordeaban el sendero empedrado que conducía a la entrada principal, donde una estatua de un santo que no reconocí permanecía vigilante. Sin embargo, quizás por ser invierno, los árboles habían perdido todas sus hojas o se habían tornado de un marrón sombrío. ¿De dónde sacaste siquiera gigolo? Basset y yo nos quedamos paralizados al cruzar el umbral, aunque seguramente por razones completamente diferentes. Yo me quedé paralizado por el caballero que estaba de pie bajo la sombra de un árbol con un libro abierto en las manos, justo al lado de la iglesia. Era la viva imagen de un sacerdote, vestido con sencillas vestiduras negras y una estola abierta sobre ellas. Aunque no alcancé a verle el alzacuellos, llevaba un discreto rosario dorado alrededor del cuello. Claro, me quedé paralizada porque reconocí perfectamente esos ojos sin vida y el pelo oscuro que le llegaba hasta el cuello. Aunque en persona era mucho más guapo, del tipo con el que tu novia te engañaría. Un DILF, por así decirlo. Kirei Kotomine. Uno de los villanos más temibles de Fate Stay Night. El responsable de la muerte del padre de Rinto Sakai, sobre todo, el sacerdote que tenía un sótano lleno de niños desnutridos. Si él estaba aquí, seguramente Gilgamesh también andaba cerca, así que no podía hacer nada por esos niños aunque quisiera. Enfrentarme al rey de los héroes en mi situación, era simplemente imposible. Cuando se giró hacia nosotros, sus labios se entreabrieron en una extraña sonrisa burlancia. Un escalofrío repentino me recorrió la espalda. Avergonzado, no pude evitar levantar los puños, preparándome para atacar. Basset. Kirei. La mujer que me seguía le sonrió cálidamente. Basset se olvidó por completo de mí, en cambio, se acercó al inquietante sacerdote con los ojos brillantes. No había sospecha en su andar. No, era como si ignorara conscientemente las alarmas que deberían haber sonado en su cabeza con solo verlo. Yo, en cambio, me negué a acercarme ni un centímetro. ¿Era tonta? Oye, señora, ¿está loca? Basset detuvo sus pasos y me miró por encima del hombro. ¿De qué estás hablando? ¿En serio no le ves nada malo? Su confusión era palpable. Quienes se entregan al pecado, naturalmente, se sentirán perturbados en la casa del Señor, interrumpió Kirei, con una mano a la espalda. Con calma, acortó la distancia entre ellos y le puso una mano en el hombro. No me engaño sobre la naturaleza del hereje, aunque tenga amigos entre ellos. Eso fue divertidísimo. Señalé el suelo y dije. Entonces deberías morirte inmediatamente en un lugar como este. Su mirada se entrecerró. Explícate. Me negué. Lo que había dicho hasta ahora ya era un error de juicio. No era seguro provocarlo sin tener los medios para vencerlo. Shuen no tenía ninguna posibilidad contra Gilgamesh en ningún caso. Bueno, este es un lugar donde deben cesar todas las hostilidades durante la guerra del Santo Grial. Supongo que eres un maestro. Me quedé callado. Y aquí estaba Zed. Saludos, viejo amigo. Enhorabuena. Pasen, por favor. Creo que es conveniente explicar las reglas una vez para mí mismo. Basset asintió extrañado. Gracias, Kirei. Es costumbre dejar a los sirvientes afuera. Sí, no. Conocía las reglas de la guerra del Santo Grial. Aún así, siempre viene bien una confirmación. Según Kirei, más allá del principio básico de ocultar lo sobrenatural, o misterio como él lo llamaba, todos los conflictos debían tener lugar de noche, cuando el riesgo de ser descubiertos era mínimo. Los amos tenían estrictamente prohibido hacerse daño entre sí, y además, cualquier amo que perdiera a su sirviente podía acudir a la iglesia en busca de refugio hasta el final de la guerra. Sabía con certeza que ningún amo iba a obedecer ni una sola de esas reglas.
Y ahora, como formalidad, Kirei se cernía sobre mí, mirándome fijamente a los ojos. Detrás de él, la Virgen María me observaba en silencio, acunando a un bebé vestido. La luz del sol que se filtraba a través del cristal esmaltado era casi hipnotizante, de no ser por la sórdida naturaleza de aquel lugar. Permítame preguntarle. Si desea renunciar a sus derechos como amo, puede hacerlo aquí. Le garantizo seguridad. Si no le resulta satisfactorio, puede abandonar la ciudad. Sinceramente, esa opción no estaba nada mal. La guerra del Santo Grial era un asunto increíblemente peligroso, donde una muerte brutal no era descabellada. De hecho, ese era el desenlace más probable. Podía simplemente irme y esconderme, entrenar a las 10 sombras en secreto para enfrentarme al mundo en mis propios términos. Me quedé mirando mis manos, apretándolas hasta formar puños. Pero, ¿de qué servía la libertad de hacer lo que quisiera con mi vida si dejaba que el miedo me impidiera hacer lo que me apetecía? Enfrentarme a algunas de las mayores leyendas de la humanidad sonaba fantástico, y más aún con las 10 sombras. Quería hacerlo. La idea del dolor y el sufrimiento me hizo dudar aún más. No. Me quedaré. No tenía sentido desear algo si no estabas dispuesto a trabajar para conseguirlo. Cualquier ideal o deseo que se viera afectado por el miedo era endeble. Había decidido ser diferente, ¿no? Muy bien. Kirei me sonrió. ¡Qué sonrisa tan inquietante! Entonces, espero que regreses si tu sirviente cabe. Se llevó una mano al pecho, donde latía un corazón frío y muerto, te prometo asilo completo. No me lo creí en absoluto. Se giró para mirar a Basset, como si estuviera pensando en algo. Lo mismo se aplica a ti, Basset. La mujer de cabello magenta asintió brevemente. Luego, su mirada se posó en la mía. Hubo un cambio casi imperceptible en su expresión. Existía la posibilidad de que mi advertencia tuviera algún efecto, pero era insignificante. Eran claramente viejos conocidos. Incluso yo necesitaría pruebas contundentes para dudar de los pocos amigos que tenía, y que un desconocido cualquiera me insultara solo acabaría conmigo en una pelea a puñetazos. En realidad, ¿por qué tuve que advertirle? Aunque pensaba eso, me negué rotundamente a interpretar la situación y marcharme para que los dos pudieran hablar en privado. No, permanecí pegado a mi asiento hasta que Basset suspiró y se dio por vencido. Kirei, volveré mañana. La mirada del sacerdote permaneció fija en mí. Muy bien. Espero con interés nuestro encuentro. Sin mostrarme ofendida, me acerqué a Basset cuando salió de la iglesia y permanecí en silencio hasta que cruzamos el umbral del supuesto lugar sagrado. Entonces, y solo entonces, hablé, por una razón que durante mucho tiempo me resultó incomprensible. No tengo derecho a decir esto, pero, me froté la nariz, no deberías confiar en ese tipo. Su respuesta fue más tranquila de lo que yo habría sido. ¿Por qué? En lugar de contestar, saqué mi teléfono y escribí rápidamente un mensaje. En él, expresé la cruda verdad sobre lo poco confiable que era Kirei Kotomine. Él mató a su propio profesor. Sin duda, algo así tenía mucha más importancia para las personas cuyo poder nacía del conocimiento y de nada más. No esperé su reacción. Capítulo 13. Capítulo 13. Mientras bajaba la colina, logré averiguar quién era Basset, aunque estaba segura de no haberla visto antes. Ella era la maestra de Lancer. Según recuerdo, hubo un séptimo maestro desconocido al que Kirei atacó antes de que la guerra comenzara en serio, hiriéndolo de muerte o incluso matándolo antes de apoderarse del sirviente de clase Lancer para sus propios fines. Existía una probabilidad considerable de que esa persona fuera Basset. Bueno, ahora mismo no importaba. Quizás, sin querer, le había salvado la vida. Quizás Kirei la encontraría más tarde. Lo único que sabía era que no me sentía mal por haberle dado a alguien la oportunidad de hacer lo que nunca pudo. Al fin y al cabo, yo estaba en la misma situación. Mi antepasado, por muy molesto y descerebrado que fuera, seguía siendo el destinatario de mi eterna gratitud, aunque no pudiera estar seguro de que fuera realmente responsable de mi situación actual. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo la suave brisa en mi mejilla antes de cruzar los brazos. El invierno estaba en su apogeo y, aunque Fuyuki era una ciudad costera, hacía más frío de lo que esperaba. Al exhalar, una bocanada de aire caliente salió de mis labios. En algún punto del camino, Shuen reapareció a mi lado, acompasando mi paso con las manos a la espalda. Me quedé mirando el rostro del anciano un rato. Sus gafas oscuras me hicieron darme cuenta de cuánto pueden revelar los ojos sobre los pensamientos de una persona. ¿Qué ocurre? No te preocupes, esa mujer no me ha visto.
Su sirvienta también dejó de mirarnos hace un momento, dijo, humedeciéndose los labios secos. Bueno, incluso si me hubiera visto, dudo que pudiera descubrir mi identidad tan fácilmente. Si supiera a qué clase perteneces, probablemente nos atacaría. Él solo dejó escapar una risa silenciosa ante mis palabras, como si tuviera especial cuidado en no perturbar la paz de los serenos árboles que se mecían suavemente con el viento a nuestro lado. Tal vez sí, maestro. Ah. Mis palabras en aquel momento habían sido increíblemente groseras para alguien tan entregado a las artes marciales como él. Lo lamento. No tienes por qué estarlo. Me dio un ligero golpecito con los nudillos en el hombro. Tu observación es cierta. Pues bien, precisamente por eso tomé la precaución de no adoptar una forma espiritual. No, simplemente borré mi presencia. No creo que debas decir simplemente con algo tan impresionante. Por eso Basset parecía confundida. No había podido percibirlo cuando mis propios sellos reaccionaron ante su sirviente. Un repentino escalofrío me recorrió la espalda. Desapareció tan pronto como apareció, dejándome algo inquieto. Shuen parecía imperturbable. Su andar seguía tan firme como siempre. Sin embargo, se detuvo cuando notó que no lo seguía. ¿Por qué te has preparado para el combate? No es que me importe, pero vosotros, los magos, tenéis esa cosa sobre, ¿cómo se llamaba? ¿Ocultación misteriosa? ¿Qué? Observé las marcas en mis manos antes de apagar bruscamente el emblema. Shuen lo había intentado, pero no lograba controlar mi energía maldita, o ki, como a él le gustaba llamarla. Aún así, me esforcé por buscar alguna anomalía entre las casas suburbanas de un lado y los árboles del otro. Nada, no había nada. Aunque no lo descarté con un simple seguro que fue el viento, comprendí que si incluso Shuen lo había pasado por alto, no tenía sentido llenar mi mente de suposiciones infundadas. No, aquí y ahora, lo mejor era centrarme en el asunto más urgente. Eso fue, saqué la cartera del bolsillo y la abrí para encontrar un mísero billete de 10.000. Contuve la respiración ante la lamentable visión, apartando la mirada con los ojos cerrados. Eso no me alcanzaría ni de lejos a menos que encontrara un apartamento embrujado, no, incluso si lo encontrara, seguiría sin ser nada. La guerra duraría al menos 2 semanas. Eso significaba, tuve que encontrar un trabajo a tiempo parcial, no, no podía decirlo. Maldita sea, se suponía que mi fantasía y seca y me haría nadar en dinero después de encontrarme con algún pez gordo el primer día mientras una mujer guapa caía en mi regazo. ¿Qué demonios fue esto? No negué con la cabeza, debería estar agradecido por lo que tengo. ¿Qué le ocurre, amo? Preguntó Shuen con curiosidad. Lo miré fijamente durante un largo rato. No tenemos dinero. Kakaka, se rió de mi desgracia. Al final, decidí hacer lo imprudente y tomarme una copa en algún bar de mala muerte. Sí, mi historial con esos sitios no era el mejor, pero podía sacarle algo de dinero a los intachables individuos que frecuentaban esos lugares por la noche. Al fin y al cabo, no había mucho más que hacer por la noche. El único que logré encontrar estaba en el distrito Shinto. Al parecer, el lugar había sido destruido por un gran incendio hace una década, pero el gobierno lo reconstruyó rápidamente con una estética más moderna en comparación con el antiguo barrio de Miyama, al otro lado del gran puente. Por consiguiente, el lugar tenía un aire algo minimalista, con sus rascacielos, tiendas toscas y complejos de apartamentos. Eso sí, tenía una vida nocturna bastante decente. Oni-san, ¿no quieres venir a visitarme? Me quedé mirando fijamente a la joven que llevaba un vestido brillante tan corto que dejaba ver sus bragas. Claro que sí. Vamos, por favor, ¿qué? Oh, no se lo esperaba. Estaba segura de que incluso vi cierta decepción en sus ojos antes de que una sonrisa feliz cruzara sus labios. Sí. Vamos. Sin pudor alguno, me agarró del brazo y me lo metió entre los pechos mientras me arrastraba lejos de la calle. Justo cuando pensaba que había contratado a una prostituta por accidente, me condujo a una discoteca. No era un local ruidoso con gente bailando y de JS, sino más bien un bar elegantemente decorado con iluminación sofisticada y asientos limpios dispuestos como reservados. Había muchos hombres bebiendo dentro, y muchas mujeres con poca ropa y mucho maquillaje. Un club de anfitrionas. Era un club de anfitrionas. Kakakaka. Shuen se rió en mi oído, oculto a la vista una vez más. Suspirando para mis adentros, me acerqué al mostrador donde un hombre de pelo corto limpiaba vasos de chupito. La mujer desconocida que me había traído se dejó caer en el taburete de la barra junto a mí. Shuen, toma el dinero de los clientes particularmente ruidosos.
Hablé a través de nuestra conexión. Gruñó. Ah, verme reducido a esto. No tienes que, no, también es una experiencia nueva para mí. Reflexionó un momento, pero me limitaré a quienes puedan permitírselo. Eso era lo que quería desde el principio. Terminada nuestra conversación, me quedé mirando el vaso de whisky que tenía delante. La mujer decía algo, pero la ignoré por completo. El alcohol había empezado a llamar a mi mente estresada como una sirena, mucho más hermosa que cualquier anfitriona. El alcohol no lo hacía por dinero, espera, no, sí, pero tenía cosas mejores que hacer que descifrar las intrigas internas de este negocio en particular, puestas en marcha por los que ostentan el poder. No, al final me lo bebí de un trago. No es que un vaso pudiera hacer daño. Me ardía la garganta. Otro. Por más que lo intenté, mi mente permaneció despejada. De hecho, incluso estuve lo suficientemente consciente como para parar justo después de que se acabara la botella. Lo único que pude hacer fue suspirar y aceptar la verdad. La verdad de que sabía a culo crudo. No tenía sentido beber más si no podía ahogar todas mis preocupaciones en ello. Probablemente fue la cresta y sus efectos en mi cuerpo. Con otro suspiro triste, saqué mi cartera. ¿Cuánto te debo? 12.000 yenes. Fui indulgente contigo. El camarero rió entre dientes. Todavía no sabe elegir a sus clientes. Si quieres, puedo buscarte uno más caro. La mujer que estaba a mi lado hizo un puchero y dijo algo, pero no le presté la menor atención. No, yo estaba más ocupada pensando en golpear al camarero con la botella vacía que había sobre la barra. ¿En qué mundo 12.000 se lo tomaron con calma? Como ya he dicho, solemos optar por cosas más caras. Él solo estaba haciendo su trabajo, solo que ni siquiera tenía eso. Cuando miré mi cartera, la encontré repleta de billetes de todo tipo. La anfitriona que estaba a mi lado aplaudió y se giró para mirar al camarero con una expresión de autosuficiencia. Él, a su vez, tenía la mandíbula floja y el rostro pálido arrugado, como si acabara de chupar un limón especialmente ácido. Conteniendo la risa, saqué 2 billetes de 10.000 y volví a guardar la cartera en el bolsillo. Aunque solo lo parecía, en realidad la había escondido en mi sombra, por precaución ante la posibilidad de que alguien hiciera exactamente lo mismo que Shuen. Me puse de pie. El camarero dejó escapar un grito ahogado. Salí de la tienda con la nariz congestionada. Shuen estaba a mi lado una vez más, como si siempre hubiera estado allí. Con eso debería ser suficiente, ¿no? Más que suficiente. De alguna manera, en mi búsqueda de un hotel barato, terminé caminando por el gran puente Fuyuki. De vez en cuando pasaba algún coche, pero no había ni rastro de gente. Abajo, un ancho río atravesaba la ciudad. Sus profundas aguas parecían un abismo negro en la oscuridad de la noche, engullendo las escasas estrellas del cielo y una luna creciente oculta entre nubes oscuras. Los esfuerzos de Shuen habían dado como resultado un par de cientos de miles de yenes, mucho más de lo que esperaba de un lugar como ese. Después de contar los billetes, el miedo a lo desconocido y a la incertidumbre se disipó momentáneamente, y me sentí un hombre muy feliz. Al menos durante unos instantes. Entonces, sin piedad, eché agua fría sobre mis delirios. Para vivir con algo de confianza, necesitaba dominar las 10 sombras. También quería poder luchar por mi cuenta, en lugar de depender de los Shikigami para todo. Por suerte, existía la invocación inversa para aplicar sus características a mí mismo. Al contemplar el río en calma, también empecé a pensar en eso. Sabía que era demasiado pensar en ello y, sin embargo, no pude evitarlo. Todavía no tenía control sobre mis pensamientos ni mi mente. Sinceramente, dudaba que alguna vez lo lograra. ¿Qué? ¿Ningún elogio para este anciano? ¿Podría lograrlo revirtiendo por la fuerza el proceso subyacente que ocurrió cuando invoqué a uno de los Shikigami? Después de todo, era capaz, al menos, de comprender qué sucedía cuando lo hacía. Podía seguir el flujo particular de mi energía maldita, para ser exactos, que conducía a la invocación. Mirando fijamente la palma de mi mano, apreté y aflojé el puño. Eso, me pareció demasiado simple. Lamentablemente, no pude experimentar con ello, ya que Shuen me tocó el hombro de repente. Cuando me giré para mirar, ya no estaba, pero noté que algo más andaba mal. La tenue luz de la luna que se filtraba entre las nubes también había desaparecido, como si la hubiera engullido el río que fluía bajo nosotros. Las sombras parecían parpadear y retorcerse justo fuera de la vista, como si fueran criaturas vivientes. Vi una masa oscura deslizarse por el camino a mi lado. El aire se volvió terriblemente viciado. Entonces, oí pasos que resonaban al otro lado del puente.
Un hombre. Un hombre se acercaba a mí desde el otro lado del puente, vestido con un traje oscuro, con una expresión tan muerta como el aire que emanaba. Unas gruesas gafas enmarcaban su rostro y llevaba el pelo corto. Era solo un poco más bajo que yo, un par de centímetros, pero no me hacía ilusiones de poder vencerlo físicamente. La oscuridad se cernía a su lado. De repente, una mujer caminaba junto a él. No pude ver nada de ella, pues un manto oscuro cubría todo su cuerpo, dejando al descubierto solo sus labios morados. Su piel era demasiado pálida para ser natural. «Tenéis sellos de mando, ¿verdad?», preguntó con calma, sonriendo. Inconscientemente miré mi antebrazo. Ella rió a carcajadas, estruendosa y sumamente segura de su victoria. Era un sirviente, incluso yo me di cuenta. Su risa me heló la sangre. Sin embargo, otro pensamiento me vino a la mente al ver a estas dos personas. Como poseedor de las 10 sombras, las sombras eran mi dominio. Me desafiaban desde dentro. ¿Por qué estaban tan seguros de la victoria? ¿Acaso no sabían que lucharía con uñas y dientes, hasta que me rompiera un hueso, solo para preservar mi vida? Capítulo 14. Capítulo 14. Bueno, no pude escribir los últimos días porque estuve de guardia en el hospital otra vez. Hurra. Creo que es porque toda mi familia, tanto cercana como extendida, parece tener la idea de que soy un vago desempleado adicto a los videojuegos que vive a costa de su madre o sus tíos y no hace más que holgazanear y dormir todo el día. Bueno, supongo que más de la mitad es cierto, pero, al parecer, el teletrabajo no existe. Va, no es que gane menos por ello. Cuando mi confusión inicial disminuyó, en una mezcla de adrenalina y la cruda realidad que me golpeó de lleno, logré reconocer a las dos personas que se acercaban a mí. La bruja vestida de bruja era claramente Medea, la sirvienta de clase Caster invocada en la Quinta Guerra del Santo Grial. El otro hombre de negocios pragmático era Kuzuki Soichiro. Aunque no recordaba con exactitud los detalles de su relación, sí recordaba perfectamente que este último se había enfrentado a una sirvienta y había salido victorioso con tanta facilidad que ni siquiera se podía llamar pelea. Era una especie de superasesino entrenado por monjes. ¿Sellos de mando?, murmuré, fingiendo confusión. Oh, déjalo ya. Medea. Medea, la bruja de Cólquida. La princesa malvada del cuento de Jasón y los argonautas. Su vida fue lamentable. Sufrió una injusticia contra la que yo lucharía con uñas y dientes. Medea fue seducida por los dioses para enamorarse de él, sacrificar a su propia familia por él y, finalmente, ser abandonada por el héroe para casarse con otro. No había tenido libertad en la vida. Sin embargo, aquí y ahora, intentó inmiscuirse en lo mío por su propio beneficio. Por egoísta que pareciera, me negué a entregarle lo mío, por mucha lástima que sintiera por ella. Has invocado a tu sirviente. Lo sé. Se rió a carcajadas, segura de su victoria. Me he preparado en consecuencia. Esa clase no tiene ninguna posibilidad contra mí. Mis ojos se posaron en el puente. Las oscuras aguas del Mion que fluían bajo él parecían no tener profundidad. Las luces de los imponentes rascacielos del distrito Shinto brillaban a lo lejos. De repente, sentí un peso abrumador. Intenté saltar apresuradamente, pero choqué contra una suave membrana parecida a tela que me devolvió al lugar donde estaba. Claro, por supuesto que les cortarías la vía de escape. Me giré para mirarlos de nuevo. Kuzuki no se había movido ni un centímetro. Medea estaba a su lado, aunque se lo estaba pasando mucho mejor riéndose a carcajadas de mi patético intento de huida. Kuzuki se quitó las gafas con calma y se las guardó en el abrigo. Cuando dio otro paso adelante, retrocedí inconscientemente. Y entonces se me echó encima. No podía comprender cómo había cubierto la distancia tan rápido. Hacía un instante nos separaban varios metros. Pero logré reaccionar. A duras penas. Lo suficiente para que el golpe que me habría destrozado el cuello solo me rozara. Me ardía el cuello. Apreté el puño y le di un codazo en el codo de lado. Lo atrapó fácilmente con la mano libre, apretándolo con fuerza. Medea había reforzado sus puños. Antes de que pudiera reaccionar, intentó torcerme la mano de una manera que mi muñeca no estaba preparada para soportar. Los perros divinos saltaron de mi sombra. El lobo negro le mordió el hombro. Aunque la mordida no tuvo efecto, la repentina aparición del Shikigami aflojó su agarre lo suficiente como para que pudiera liberarme. La lengua de sapo se me pegó a la espalda y me lanzó por los aires, donde hice el gesto de Nue. Familiares, un rayo púrpura cayó a mis espaldas, desgarrando el asfalto y derritiendo el acero rojo que sostenía el gran puente.
Kuzuki no era lo suficientemente rápido como para reaccionar ante un rayo, pero cuando el humo se disipó, estaba ileso, con una Medea visiblemente perturbada extendiendo su mano hacia mí. Tenía sudor en los labios y hablaba con cierta prisa. Te subestimé, mago. El maná en el aire se arremolinaba sobre su palma. El lobo blanco se abalanzó sobre ella. Kuzuki lo vio venir esta vez y se movió para interceptarlo, pero no se lanzó al mismo tiempo. Mis Shikigami ni siquiera llegaron hasta ellos. ¿Cómo podría yo, en mi estado actual, tener alguna posibilidad contra un verdadero sirviente? No, mucho antes de que mis familiares los alcanzaran, el aire pareció vibrar y rebotar, para luego chirriar como si alguien hubiera clavado clavos oxidados en acero. El aire estalló cerca de Medea y el caster salió despedido. En su lugar, Shuen se encontraba de pie con una mano a la espalda y la otra levantada en señal de desafío. Kuzuki intentó golpear el cuello del anciano con el antebrazo, pero este solo lo rozó con el dorso de la mano. Esa simple acción provocó que Kuzuki se estrellara contra las barandillas de seguridad del puente. Las gruesas barras de hierro se doblaron bajo el impacto. Su pecho se hundió. Shuen ni siquiera pensó en Kuzuki después de eso. No, levantó la cabeza hacia una figura que se alzaba en el cielo. El manto de Medea se había desplegado por completo. Numerosas e increíbles manifestaciones de puro poder sobrenatural se desplegaban a su alrededor como enormes patrones con extrañas palabras que no podía comprender grabadas en ellos. Mi intención era destrozarte el corazón con eso, dijo Shuen con calma, imperturbable ante la escena. Quizás fue la adrenalina, pero yo tampoco me detuve mucho tiempo en ellos. Mi Shikigami se retrajo en mi sombra mientras me acercaba. Ahora que me fijaba, Medea se agarraba el pecho. Tenía la cara pálida manchada de sangre. Maldita sea. Shuen la había golpeado tan fuerte que la hizo escupir sangre como en una novela de cultivo. Eres sorprendentemente dura, oh bruja. Él rió brevemente. Entonces, toda emoción desapareció de su rostro. Mi amo no tenía intención de pelear tan pronto, pero si insistes, no dudaré en matarte. No puedes, sus ojos se posaron brevemente en el hombre gravemente herido que yacía a su lado. Quizás no, pero puedo entretenerte el tiempo suficiente para que ese hombre dé su último suspiro. Puedes irte con él. Las palabras tuvieron un efecto mayor del que esperaba. Los labios de la bruja temblaron. ¿Tengo tu palabra? Lárgate. La temperatura parecía descender en picado con cada palabra que pronunciaba Shuen. Chasqueando la lengua, Medea acortó la distancia que la separaba de Kuzuki. Le puso una mano en el hombro. Esto no ha terminado. Obviamente. Suspiré, llevándome una mano a la boca. ¿De verdad no había forma de matarlos aquí y ahora? Con determinación, saqué a la gran serpiente de entre sus sombras. Lamentablemente, ambos se desvanecieron al instante siguiente, y las enormes fauces de la serpiente se cerraron de golpe en el aire. No pude evitar suspirar. ¿Cómo sabías que eso funcionaría? Cuando Caster me vio, intentó cubrir a ese hombre con su propio cuerpo. Shuen se enderezó, poniendo ambas manos a la espalda. Acaba de confirmar mis sospechas. No sé cuánto tiempo más tardará en reaccionar, pero debería dejarte en paz por ahora. Chasqueé la lengua, pero rápidamente reprimí la frustración. Lo ideal era no tener que pelear en absoluto, así que esto era aún mejor. Aún así, no pude evitar preguntar. ¿No pudiste haberla matado? Poco probable. Mi golpe seguramente le desgarró el corazón. Empezó a curarse incluso antes de que el daño fuera total. Shuen se acarició la barbilla. Para vencerla, primero tendríamos que privarla de su magia. Eso fue una petición difícil. Pero ella está conectada a la vena del dragón. Para mi vergüenza, tardé un tiempo en darme cuenta de que probablemente se refería a algo llamado línea ley. Canales de energía que fluyen bajo tierra, rebosantes de cantidades casi inagotables de maná. Si no me falla la memoria, esa fue la razón por la que Fuyuki fue elegida sede de la Guerra del Santo Grial. Hay varios puntos de convergencia en esta ciudad. La iglesia que visitamos y otra, señaló a lo lejos con un gesto de cabeza. Para mí, parecía que apuntaba a una enorme masa negra muy lejana. En lo profundo de esas montañas. En definitiva, parecía que Caster iba a ser un enemigo molesto. No, en realidad, la mayoría de los sirvientes iban a ser tremendamente molestos. Mi mejor opción era aprovechar mi conocimiento del anime para participar en otras batallas, pero si Kirei nunca conseguía a Lancer, ya no sabía de qué serviría saber lo que pasaba. ¿Y ahora qué? Shuen interrumpió mis pensamientos, maestro, el sol debería salir pronto.
Necesitamos encontrar un hotel en una zona concurrida. ¿No es uno aislado? Inclinó la cabeza, curioso. Negué con la cabeza. Dejando de lado las demás reglas, todos van a seguir la de mantener la guerra en secreto. Si estamos en una zona concurrida, las posibilidades de ser atacados, veo que son mucho más bajas. Esto nos permite ser nosotros quienes busquemos el conflicto. Cacaca. Una decisión interesante, sin duda. Esta vez, encontrar un buen hotel fue más fácil. De hecho, logré encontrar uno justo en el centro del distrito Shinto. Era un rascacielos de gran altura, construido hace 10 años, frecuentado tanto por lugareños como por turistas, hasta el punto de que podía pasar desapercibido en la lista de huéspedes. Reservar una habitación durante 2 semanas fue un poco caro, casi me costó un tercio de mi presupuesto, pero al menos viviría como un rey durante esas 2 semanas. Al ser principios de la década de 2000, la habitación incluía la comida. Incluso había un buffet para el desayuno y la cena. Solo tuve tiempo para darme un baño caliente antes del desayuno, así que dejé a Shuen con el minibar para que se relajara un rato en la espaciosa bañera. Cuando salí, estaba sentado en uno de los sofás reclinables junto a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies con una botella de sake en la mesita baja a su lado. Suspirando, me dejé caer sobre la enorme cama doble y me quedé mirando el techo gris pizarra. La habitación era mucho más lujosa de lo que esperaba. Había un vestidor amplio justo enfrente del baño y una enorme televisión LED frente a mi cama. El suelo de granito estaba impecable, hasta el punto de que podía ver mi propio reflejo en él. Tal vez estaba cansado, o mi cerebro estaba trabajando horas extras debido a la pelea sobrenatural de hacía apenas media hora, pero casi me desmayo en el momento en que me permití relajarme. Pobre recepcionista. Había sido grosera y despectiva con él sin motivo alguno. Capítulo 15. Capítulo 15. Como era de esperar, muchos de los huéspedes del hotel eran hombres y mujeres de negocios que se encontraban en la ciudad por motivos laborales, o parejas de todas las edades. Esto quedó patente con solo echar un vistazo a la zona de estar cuando llegué al buffet del desayuno un par de horas después de mi breve siesta. Más allá de la seguridad que me proporcionaba frente a otros magos, la mayor parte no me preocupaba. Me alegró mucho coger 2 tostadas, huevos fritos y un poco de bacon, acompañados de un café, y me dirigí a un rincón desocupado del salón, justo al lado de una ventana. El silencio era bienvenido, y la mayoría de los invitados que llegaron después probablemente se sintieron demasiado incómodos para acompañarme, aunque, como esperaba, mi mañana no estuvo exenta de sorpresas. A mitad de mi café, vi entrar en el vestíbulo a una persona conocida, impecablemente vestida con su traje y unas botas relucientes que probablemente habrían hecho ruido al rozar el suelo de no ser por la alfombra granate que lo cubría todo. Miró a su alrededor con curiosidad, posiblemente buscando rutas de escape, tal como yo lo había hecho. Eso era lo que yo pensaba, hasta que su mirada se posó en una joven pareja que se daba de comer alegremente el uno al otro. Sus labios parecieron temblar de una manera torpemente tierna, impropia de alguien con su belleza. Bajó los hombros y, desanimada, reanudó su mirada a los alrededores. Tal vez estaba interpretando demasiado sus acciones, o me estaba dejando llevar por mis conocimientos de anime y manga en general, pero, no podía ser correcto. Nuestras miradas se cruzaron. La suya pareció brillar mientras una leve sonrisa cruzaba sus labios. Antes de que pudiera fingir que no la había visto, las mejillas de Bacet se sonrojaron. Ah, ella lo sabe. Fruncí los labios, ocultándolos tras la palma de mi mano con una tos. Se dio cuenta de que yo sabía por qué estaba tan triste. Entonces, en un alarde de valentía, la mujer adulta se dirigió rápidamente a la mesa del buffet. En ese momento, aparté la mirada por completo. Justo al instante siguiente, Bacet se sentó frente a mí con una aparentemente saludable selección de avena simple y jugo de naranja. Me resultó mucho más difícil contener la risita. Quería hablar sobre lo que dijiste anoche. Rápidamente se disculpó por su comportamiento. Corrección, intentó justificar su comportamiento. Ah, ¿estás seguro de que no es porque te sientes solo? Su expresión serena se desvaneció incluso antes de que yo terminara de hablar. No. ¿De qué estás hablando? Soy una ejecutora de la torre del reloj, se calló rápidamente, dándose cuenta de que había revelado información personal que podría resultar perjudicial para sus esfuerzos en la guerra. No intentes evadir el tema. Al final, no pude reprimir la risa y estallé en una serie de risitas y carcajadas antinaturales que posiblemente sonaron como los últimos gritos de un animal moribundo, a juzgar por la atención que atrajeron de los demás invitados.
Basset se puso aún más nervioso. ¿Por qué te ríes? No te burles de mí. Te dije que no estaba, agité la mano, tosiendo, vale. No volveré a hablar de ello. ¿Hablar de qué? ¿Qué pasa con ese desayuno? Inclinó la cabeza mientras un murmullo confuso escapaba de sus labios. Volví a taparme los labios. Parece algo que le darían de comer a una persona de 80 años. La avena es eficaz y saciante. Por no decir, e incluso ellos dirían que no. Cerré los labios con fuerza, y luego los ojos también. ¿Es esto algún tipo de guerra psicológica? Lo siento, hasta aquí llego, lo juro. No pude evitarlo, eras adorable. Levanté las manos en señal de rendición, intentando calmar a la anciana, que estaba muy nerviosa. Mis palabras parecieron tener el efecto contrario. Se puso de pie de un salto, aferrándose a los manteles. Comprendí el motivo un instante después. Para entonces, ya era demasiado tarde. Sin embargo, en lugar de convertirse en una fiera desvergonzada, Basset Fragam Cremips se calmó. Con la misma energía con la que se había levantado, volvió a sentarse y comenzó a comer. Reprimiendo mi propia vergüenza, tomé un sorbo de café. No me contendré cuando peleemos, dijo de repente. Esa palabra me dejó con los ojos muy abiertos. Nosotros, no se supone que peleemos entre nosotros. Por extraño que parezca, ese instante en el que se preparó para luchar contra mí fue mucho más aterrador que mi breve encuentro con Caster y Kuzuki hasta el final, cuando Caster se preparó de verdad para la batalla. Como mago, no tenía ninguna posibilidad contra Basset con mi energía maldita, y con lo que sabía de su sirviente, dudaba que saliera bien parado incluso con la ayuda de Shuen. La mujer sentada frente a mí no ofreció ninguna respuesta. Eso significaba que tenía que cambiar mi enfoque. No pensé que un ejecutor de la torre del reloj guardaría rencores insignificantes. No tenía ni idea de que era un ejecutor, ni nada sobre la torre del reloj. El título sonaba muy importante, y se suponía que la mayoría de los magos eran nobles depravados. Mi suposición era correcta. Sus hombros temblaron. Solo un poco, pero temblaron. Entonces, ¿de verdad eres un mago? Oh. Lo mejor que puedo hacer es brindar apoyo, dije con sinceridad. Ese era el único hechizo convencional que tenía a mi disposición. Aunque sonrió, su expresión carecía de calidez. De hecho, un escalofrío me recorrió la espalda a pesar de que la sala estaba climatizada. En ese momento, comprendí que no había forma de razonar con la posible paliza que me esperaba. Bueno, solo tenía que hacerme lo suficientemente fuerte para poder vencerla. En realidad, todo dependía de mi mentalidad al entrar en la pelea. Las 10 sombras eran bestias míticas creadas en la era de los dioses. La magia moderna no tenía forma de resistirlas ni siquiera un poco, ojalá. Después del desayuno, me retiré a mi habitación. Shuen ya estaba dentro, observando a Fuyuki con las manos a la espalda, como un maestro de cultivo. Reconoció mi presencia con un gruñido, y yo asentí brevemente antes de sentarme en mi cama para meditar. A decir verdad, solo fui yo quien llevó la invocación de mi Shikigami domesticado hasta el último paso antes de su manifestación, y luego retrocedí, intentando revertir la invocación misma. Como antes, la comprensión llegó fácilmente, demasiado fácilmente como para que pudiera creer que lo había logrado. Sabía con certeza que la información almacenada en mi emblema heredado se limitaba al conocimiento de la invocación y nada más. Había vuelto a soñar con mi antepasado, sentado pescando mientras hacía estúpidas referencias a Jojo a un hombre cuyo rostro estaba oculto por un sombrero de paja. Era estúpido. Verdaderamente estúpido. Pero debía respetar su dedicación, la misma dedicación que lo llevó a ser recompensado por los dioses. Algo así probablemente habría sido imposible sin afrontar pruebas que me habrían destrozado. Sin embargo, me resultaba extraño que lo hiciera todo porque pensaba que sería divertido. Eso sonaba a pura locura. Maestro, si hubiera querido explorar la ciudad, yo mismo lo habría hecho. Shuen observó con calma, acompasando mi paso. Su vestimenta provocaba reacciones, curiosas, sobre todo entre los ancianos, que solían murmurar alguna maldición o poner cara de disgusto. Además, si yo las notaba, Shuen también. Me encogí de hombros con indiferencia. He decidido que no voy a pasarme la vida encerrado, aunque acabe recibiendo una paliza por ello. Mi tolerancia al dolor era la misma que la de cualquier persona normal, solo que, dada mi situación, estaba más dispuesta a soportarlo. También estaba dispuesta a soportar la humillación de sentirme extrañamente excitada por las amenazas de Basset. Con un leve suspiro, aceleré el paso.
El distrito Shinto era un conjunto monótono de rascacielos, centros comerciales y complejos de apartamentos cerca de la periferia, salpicado de tiendas construidas según un determinado plan urbanístico. La falta de color y la arquitectura anticuada hacían que esta parte de Fuyuki pareciera decididamente monótona y sin vida. La preferencia general de la gente por guardar silencio y no meterse en los asuntos ajenos tampoco ayudaba, aunque eran mucho más expresivos de lo que esperaba. Finalmente, llegué a un parque desolado cerca del hotel donde me hospedaba. Era aún más lúgubre que el resto del barrio, con árboles muertos y hierba aún más seca. Al entrar, incluso el aire se volvió deprimente y pesado. ¡Qué fuerte opresión! Alcé una ceja ante las palabras de Shuen, tragando saliva con dificultad. La naturaleza aquí está contaminada por el dolor y el odio. El anciano comentó, alzando la cabeza hacia el cielo. Es como si hubiera entrado en un mundo diferente. ¿Era eso lo que sentía? Mis ojos se posaron en una placa negra, junto a un sencillo monumento de obsidiana erigido en medio del parque. Al acercarme, Shuen dejó escapar otro grudido. Eso lo explica todo. Se acarició la barbilla. No entendía cómo un monumento dedicado a las víctimas de un incendio masivo ocurrido hace casi una década podía afectar tanto a la zona circundante. Sin embargo, sabía que aquel incendio había sido causado por una manifestación incompleta del Santo Grial que buscaba. Quizás, solo quizás, su contenido derramado aquí fuera la verdadera causa. Escucha, maestro. La emoción apasionada perdura mucho después de la muerte. Es lo que da origen a los espíritus malignos y seres similares. Una manifestación del deseo. ¿Entonces la felicidad también podría hacer eso? Pregunté distraídamente. Rara vez es lo suficientemente fuerte como para superar el lugar que ocupan el verdadero dolor y el odio en el corazón humano. Eso es un poco deprimente. Aunque la mitad del tiempo me mostré apático e indiferente, eso me dio un poco de tristeza. No tiene por qué ser así en tu caso. Eso era cierto. Ya veo. Asentí con la cabeza. Esto ha sido instructivo. Aunque apenas lo intuí, sentí que me habían revelado una faceta del funcionamiento de este mundo. Ni siquiera sabía que esto existía en un mundo como Fate. Que las emociones contaminaran el mundo sonaba fantástico. De hecho, era algo muy parecido a una expansión de dominio. En lugar de emociones, el mundo sería contaminado por la técnica maldita de un hechicero. ¿Era eso siquiera posible con este escudo? Antes de que pudiera reflexionar más, divisé a una adolescente vestida de rojo, con parte del cabello recogido en dos coletas y gran parte suelto cayéndole por la espalda. Aún no me había visto, pero se giró en cuanto me fijé en su espalda, casi como si mi mirada la hubiera alertado. Sus ojos azul verdosos se entrecerraron considerablemente. Mi mirada se posó en la cruz blanca cosida en su suéter carmesí sobre el pecho. Luego, me fijé en la falda oscura y en sus muslos gruesos, cubiertos con medias, que eran inconfundibles. ¿Qué demonios hacía ella aquí? Vio a Shuen y se agarró las marcas rojas en el dorso de la mano, mordiéndose el labio con expresión de enfado.